Ejercicio número 6. Dice aquí, un barco encalló a 6 kilómetros del punto P más próximo de una costa con forma de línea recta. Se necesita enviar a un mensajero a un pueblo situado en la orilla de la costa a 12 kilómetros de P, teniendo en cuenta que el mensajero recorre a pie 5 kilómetros por hora y en un bote a 4 kilómetros por hora. Decir en qué punto de la orilla debe desembarcar para llegar al pueblo lo más pronto posible. Bien, vamos a hacer un gráfico que nos clarifique el asunto. Vamos a dibujar primero la línea de la costa, que vamos a suponer que es esta porque dice que es una costa recta, ¿no es cierto? O sea que todo esto es el mar, todo lo que estoy mostrando en este momento, entendemos que es el mar, y acá fuera, esta zona de acá, en cambio, es la costa, esta es tierra. Ahora, dice que encalló. ¿Qué significa encalló? Significa que se quedó varado, ¿no es cierto? Este barco ya no pudo seguir más porque topó con el fondo, eso significa, ¿no es cierto? Encalló, dice entonces, en un punto P. Le vamos a poner el punto P por aquí, mira. Ahí está el punto P, ya, donde está el barco. Y ahí dice que ese punto P, dice, está a 6 kilómetros de la costa. Entonces, mira, vamos a poner esta línea de aquí. Y acá, claro, le vamos a poner 6 kilómetros. Entonces, esto es en línea recta, ¿se entiende? ¿No? O sea que aquí hay un ángulo recto. Ya, dice, seguimos leyendo, dice, se necesita enviar un mensajero a un pueblo situado en la orilla de la costa a 12 kilómetros de P. O sea que desde aquí 12 kilómetros podría ser para acá o para acá, eso no nos dice, no es importante. Pero vamos a suponer que hacia la derecha entonces tenemos un pueblo, no nos dice qué pueblo, bueno, vamos a ponerle por ejemplo, y está a 12 kilómetros, o sea es el doble, o sea más o menos tendríamos por aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle este punto Q, vamos a suponer que ahí es el pueblo a donde debe ir el mensajero. Luego tenemos esta información, dice, teniendo en cuenta que el mensajero recorre a pie 5 kilómetros por hora, esta es una rapidez, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle así, mira, la rapidez del mensajero por tierra, vamos a ponerle así, ¿no? Por tierra es igual a 5 kilómetros por hora, o sea, esto va a pie, ¿ya? Y la rapidez, dice, en un bote, ya no nos dice cómo es este bote, pero es un bote, supongamos a remo, ¿ya? Es un bote que va a 4 kilómetros por hora, es un poco más lento, entonces la velocidad por agua, pongámosle así, es un poco más lento, 4 kilómetros por hora. Y nos pide, dice, en qué punto de la orilla, o sea, de esta orilla, en qué punto debe desembarcar el bote, ¿no es cierto?, para llegar al pueblo lo más pronto posible. Entonces, mira, aquí, entendiendo esta parte, lo que debemos nosotros optimizar es una función del tiempo, porque aquí dice que debe llegar al pueblo lo más pronto posible. Es decir, el tiempo que se demora en el mensajero en hacer todo el trayecto hasta Q. Entonces, mira, una posibilidad sería hacer el siguiente recorrido, recorrer estos 6 kilómetros, ya, y luego esto en bote, y luego a pie hacer estos recorrido de 12 kilómetros, lo cual haría 18 kilómetros, ya, y llegar hasta el punto Q. Otra posibilidad sería desde aquí, desde P, directamente enfilar hacia Q, es decir, haciendo este recorrido que tenemos aquí, pero no sabemos cuál de las dos alternativas economiza más el tiempo, porque mira, si bien esta trayectoria es menor me refiero que los 18 kilómetros que tenemos acá, porque esta es la hipotenusa, es menor que la suma de los catetos, ¿ya? Pero la rapidez con la que se mueve el bote es una rapidez menor, porque esto va por el agua de 4 kilómetros por hora. Entonces no sabemos cuál trayectoria sería, si esta de aquí o la que estoy mostrando de P directo a Q. Bueno, en realidad esas dos trayectorias serían situaciones extremas de una situación más bien general, que la voy a describir a continuación. Entonces, mira, ¿qué tal si hacemos un trayecto por agua desde aquí hasta la costa, hasta un punto B? Y luego desde B hacemos el trayecto, pero a pie, ¿ya? Entonces, en esta situación, que es un recorrido mixto, ¿no es cierto? Agua por un lado y tierra por el otro, vamos a ver si con esto logramos hacer una optimización del tiempo. Entonces, mira, dado que esta de aquí, la velocidad, es igual a la distancia recorrida sobre el tiempo, porque estamos aquí suponiendo que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, esto es igual a la distancia dividido para el tiempo, claro, pero esta es distancia recorrida en tierra y este es el tiempo, pongamos así también, tiempo que se consume en el recorrido en tierra, mientras que acá vamos a poner la distancia, pero claro, recorrida en el agua, sobre el tiempo que se demora en hacer ese recorrido en el agua. Ya, entonces vamos a llamarle, mira, a esta distancia que tenemos desde A hasta B, le vamos a llamar la distancia X, ya, me voy a resaltarle un poco esta distancia X, y la otra, la que tenemos acá, mira, esta va a ser el resto, ¿no es cierto? Porque sabemos que 12 kilómetros es desde A hasta Q, o sea, la distancia total en la costa, y entonces tenemos 12 menos X.
Entonces, mira, de estas expresiones anteriores podemos sacar lo siguiente. Mira, de aquí, de esta, que dice que la rapidez que se va por tierra es igual a la distancia sobre el tiempo. Podemos despejar aquí el tiempo que se demora en ir por tierra, es decir, al despejar esto de aquí, entonces vamos a tener que esto sería la distancia que va por tierra y dividido para la rapidez. En este caso sería 5 porque esa es la rapidez de caminar, ¿no es cierto?, sobre la costa. Ya, y similarmente con la otra fórmula tendríamos que el tiempo que transcurre mientras el bote está en el agua sería igual a la distancia que tenemos en el agua dividido para la rapidez, que es 4. Pero claro, mira, aquí estamos diciendo que en términos generales lo que recorremos en agua es desde aquí hasta acá, o sea, esta distancia desde P hasta B, ese sería lo que se recorre la distancia en agua, ¿no es cierto? Y en la otra sería 12 menos X, lo que se recorre por tierra. Ahora, vamos entonces a escribir una función del tiempo total que le voy a llamar, llamémosle así, T total, ¿ya? Va a ser igual al tiempo en agua. Le voy a poner primero porque primero se va por el agua y luego por la tierra, ¿no es cierto? Más el tiempo en tierra. El tiempo que se hace en agua es igual a la distancia en el agua dividido para 4, pero la distancia que se hace en el agua es desde aquí hasta acá y esta resulta ser la hipotenusa, ¿ya? De esto que tenemos aquí, que le voy a poner esta distancia en agua, que va a ser igual por geometría, ¿no? Si resolvemos en este triángulo rectángulo, fíjate que le estoy rayando, la hipotenusa vendría a ser entonces x cuadrado más 6 al cuadrado, ya esta sería la distancia en agua. Entonces esta distancia la voy a reemplazar aquí en la fórmula del tiempo, ¿no es cierto? Entonces el tiempo en agua va a ser igual a la distancia en agua que la acabamos de ver, que esto es la raíz cuadrada de x cuadrado más 36, le voy a poner directamente, y dice dividido para 4, ¿ya? Dividido para 4. Ahora más fácil lo otro porque dice sumado, fíjate, sumado el tiempo que se demora en ir por tierra. Entonces esto es la distancia en tierra, pero esto es solamente 12 menos x, entonces sumamos 12 menos x es la distancia, pero hay que dividir para su rapidez, estamos hablando de distancia en tierra, dividido para la rapidez, que le ponemos aquí 5. Entonces mira, esta es la función que debemos trabajar para optimizarla. Esta de aquí es la función del tiempo total que se demora en hacer un viaje, ¿no es cierto?, en términos generales, por agua primero y luego por tierra. Ahora bien, mira, en este punto yo sugiero revisar el dominio de esta función. Esta función la vamos a llamar función del tiempo en términos de esa distancia x, ¿ya? Entonces vamos a revisar el dominio. Siempre es conveniente hacer esto de aquí, la revisión del dominio. Eso significa saber entre qué valores puede estar x, ¿no? Porque no podemos poner valores en general como x igual negativo, cosas por el estilo, o que este x valga 100, por ejemplo, ¿ya? Porque esta x, mira, tiene estas condiciones geométricas. Entonces esta x podría ser más pequeña cuando el recorrido es así, fíjate, o cuando el recorrido es así, o podría ser más grande esa x cuando el recorrido es así, ¿no es cierto? Y tremendamente grande cuando es así. Ya, entonces eso significa que x va a estar comprendido, va a tomar los valores posibles de 0, y también el valor máximo que puede ser es de 12. ¿Cómo se sabe esto? Simplemente por las condiciones, mirando la situación, el contexto del problema, entendemos esa circunstancia. Entonces el dominio es un intervalo cerrado entre 0 y 12. Y fíjate que aquí cuando x toma el valor de 0 es porque esta x se hace tan pequeña que el recorrido se hace de P a Q, ¿no es cierto? Es decir, lo que dijimos al comienzo. Salimos a la costa directo y recorremos luego estos 12 kilómetros, ¿ya? Pero al hacer esto en la función, vamos a ver que a esto se le llama los extremos del problema. Vamos a revisar cuáles son los extremos del problema. Un extremo es cuando esta función que la tenemos allá arriba a la derecha en rojo, cuando la evaluamos en 0, es decir, cuando hacemos que x valga 0, y entonces en esta fórmula, fíjate aquí, si x vale 0, aquí sería 0 más 36, eso es 36, y la raíz es 6, y 6 dividido para 4 es igual a 3 medios. Ya, fíjate, y estamos haciendo que aquí esta x sea 0, entonces luego sería más 12 quintos, ya, más 12 quintos. Este sería el tiempo empleado en hacer este recorrido que vemos aquí, desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. 3 medios más 12 quintos, que nos da 3,9 horas. Ahora, en el otro extremo, ¿te acuerdas que decíamos qué tal si enfilamos de aquí directamente hacia allá, desde P hasta Q? Es decir, hacemos todo el viaje por agua sin tocar tierra en ningún punto intermedio, sino solamente ya en el pueblo Q.
¿Ya? Entonces en ese caso vamos a reemplazar este 12, es decir, el otro extremo sería el tiempo total cuando x es igual a 12, ¿ya? Y si x es igual a 12, mira que aquí tenemos en esta función 12 menos 12 es 0, y entonces acá tendríamos la raíz, fíjate, de 12 al cuadrado son 144 más 36, y todo esto dividido para la rapidez en el agua, que es 4, que nos da un valor de 3,35 horas. Entonces mira, hasta lo que estamos en este análisis, convendría más bien hacer este viaje directo desde P hasta Q, porque me estoy demorando aproximadamente 3 horas y media, porque si lo hago desde P hasta A primero y luego desde A hasta Q, se me van 4 horas de viaje. Con esto podemos hacer el siguiente análisis gráfico preliminar. Mira, si es que yo pongo aquí en el eje horizontal justamente el valor de x, de esa cantidad, no te olvides que x estamos hablando que es esto de aquí, ¿no es cierto? Esta de ahí, esa distancia que es distancia del desembarco. ¿Ya? Entonces, según lo que acabamos de ver en el análisis anterior, decimos que si es que en el eje y ponemos en cambio el tiempo total que consume, ¿no? Entonces, mira, cuando x vale 0, es decir, cuando hacemos primero salimos a la costa, etcétera, entonces tenemos que el tiempo total, vamos a ponerle aquí, es de 3,9 horas, ¿ya? Entonces la función empieza por aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando el tiempo, y cuando el x es el valor máximo que puede tomar 12, entonces el tiempo es menor. Fíjate que decíamos que es más o menos 3 horas y media, un poco más, ¿no es cierto? Entonces sería, yo diría que por aquí, vamos a exagerar porque es solo un poco menor, ¿ya? Pero exageremos, entonces aquí sería 3,35 horas, y este punto entonces sería por el que pasa la función. Ahora bien, esta función que tú ves aquí es una función continua en todos los números reales en general, y en particular en este intervalo entre 0 y 12 kilómetros de distancia, ¿ya? Entonces eso significa que, dado que es una función continua, decíamos entonces esta función en un solo trazo deberá unir estos dos puntos, ya, por ejemplo, de esa manera. Si fuera de esa manera, como se unen los puntos, habría por aquí un punto especial llamado punto crítico, y en ese punto crítico la derivada es la pendiente de la recta tangente, y esta pendiente es igual a 0, claro, porque es una línea horizontal. Ya, eso solo ocurre en un punto que es crítico como este, que vamos a suponer que es un punto mínimo, que después ya lo vamos a comprobar. Entonces lo que queremos nosotros saber ahora es si es que existe algún x, mira, este es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Entre 0 y 12, que provoque un tiempo menor a este 3,35, ¿ya? Entonces esto que estamos haciendo es optimizar esta función de aquí. Este x no lo sabemos, pero vamos ahora a revisarlo, y para saber eso vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿de qué se trata esto? Del criterio de la primera derivada significa derivar la función. Le voy a escribir primero la función. Bien, entonces el criterio de la primera derivada dice así, que un punto crítico aparece cuando nosotros derivamos la función y luego igualamos a 0 y despejamos la x, y ese sería este punto donde la derivada se anula. Entonces vamos a derivar esta función que tenemos aquí. ¿Ya? ¿Cómo derivamos esto? Simplemente entonces tendríamos aquí t' de x, o también podemos llamar derivada de t con respecto a x, va a ser igual a lo siguiente. Al pensar en derivar este primer término de aquí, vamos a ponerle, yo le pondría así un cuarto, ya le saco fuera, digamos, este 4 como un cuarto coeficiente, y luego la parte de aquí la derivaríamos así, de esta manera, dado que fíjate que es esta cantidad subradical está elevado en realidad a un medio, entonces tendríamos aquí un medio que multiplica a x cuadrado más 36 elevado a la menos un medio, esto es derivada, ¿no es cierto? Pero aquí se aplica regla de la cadena, por la derivada interior, y esto me da por 2x. ¿Ya? Y entonces tenemos la primera derivación. Y para el segundo término yo le pondría así, fíjate, más aquí, este 5, igual que lo hice antes, saquemos de fuera como un coeficiente, un quinto, y luego vamos a derivar lo que tenemos acá, 12 menos x. La derivada de 2 es 0 y la de menos x es simplemente menos 1, con lo cual vamos a ver que se puede simplificar. Este 2 se va con este 2 de aquí, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aquí sería x. Voy a ponerle de esta manera, mira, en el numerador le voy a poner x y en el denominador le voy a poner 4 por la raíz, porque mira, aquí esto está a la menos un medio, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a poner en el denominador como una raíz, ¿ya? Y nos queda de esta manera, y luego menos un quinto, ¿ya? Esta sería entonces la función t', la función derivada. Pero esta función que la voy a resaltar en este momento es una función general derivada para cualquier punto en esta gráfica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es igualarla a 0 para justamente ver dónde se anula. Entonces al igualar a 0 tendríamos lo siguiente. Aquí es x dividido
para 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 36 menos 1/5, y esto le igualo a 0. Vamos a pasar ese 1/5 al otro lado, nos quedaría así: x dividido para 4 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 36 es igual a 1/5. Podríamos proceder ahora a hacer una multiplicación en cruz, como solemos decir, ¿no es cierto? Es decir, este x por 5 es igual a lo otro, con lo cual nos va a quedar así: 5x es igual a 4 por la raíz de x cuadrado más 36. Mira, lo que estoy haciendo aquí es intentar despejar esta x que tenemos aquí, y ahí vamos a entonces ahora a elevar al cuadrado ambos miembros. Mira, vamos a elevar al cuadrado esto y vamos a elevar al cuadrado también lo de allá, con lo cual nos va a quedar en el lado izquierdo 25x cuadrado y en el lado derecho 16 multiplicado por la cantidad pero sin raíz, x cuadrado más 36. Digo sin raíz porque este cuadrado elimina la raíz. Ahora vamos a multiplicar este 16 por lo que tenemos en ese binomio, con lo cual nos quedaría 25x cuadrado es igual a 16x cuadrado más 16 por 36, que eso es 576. ¿Ya? Y vamos ahora a pasar esta x al lado izquierdo, entonces me quedaría 25 menos 16, eso, pero me queda 9x al cuadrado es igual a 576, de donde aquí al despejar x cuadrado me da 576 dividido para 9, porque pasamos ese 9 a dividir, sacamos raíz a ambos lados y vamos a tomar solamente el resultado positivo. X va a ser igual a 8 kilómetros. Entonces mira, ¿qué podemos decir ahora en este momento? Que veamos acá en el gráfico que este punto de aquí ha sido un punto igual a 8, es más, lo voy a poner aquí, 8 kilómetros. Sucede algo importante en este 8 kilómetros, porque aquí hay un punto crítico donde la derivada se hace 0 y podría ser un punto mínimo, pero no estamos seguros de si es mínimo o tal vez podría ser un máximo. Mira, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos suponiendo que aquí en estos 8 kilómetros debe darse el desembarco para que se optimice el tiempo, ¿no es cierto? Ya, pero podría ser que ocurra un error, porque mira, ¿qué tal si en vez de esta función que tenemos aquí, la que pusimos en línea esta azul continua, qué tal si a los mismos 8 kilómetros, como ahí sabemos que hay un punto crítico, ya, pero este punto crítico vamos a suponer que es algo como esto, ya, bueno, estoy imaginando cosas, claro. Entonces, mira, este punto también aquí, fíjate, la derivada también en ese punto tiene pendiente 0, entonces es un punto crítico, pero el punto que acabamos de ver, este de aquí, es un punto máximo, mientras que el anterior es un punto mínimo. Yo lo que quiero es que sea mínimo para que ahí se optimice el tiempo, sea el menor posible. Entonces, ¿cómo cerciorarnos? Esta es la última parte del problema. ¿Cómo cerciorarnos de si este punto en 8 existe un máximo absoluto, sería en este caso de la función, o un mínimo absoluto en este caso de la función? Eso se hace con el criterio de la segunda derivada, que es lo que vamos a hacer ahora. Criterio de la segunda derivada, ¿ya? Mira, según este criterio, entonces, vamos a tomar la primera derivada, que es justo la función que la estoy mostrando aquí en este momento, en este recuadro rojo de aquí. Esta es la primera derivada. Entonces, vamos a derivar nuevamente esta función de aquí y a ver qué signo tiene cuando sustituimos este x igual a 8. Entonces, mira, aquí tenemos esta última función de aquí, es la segunda derivada. Y ahí lo que vamos a hacer a continuación es ese x igual a 8, vamos a sustituirlo aquí, ¿ya? Para ver qué pasa. Y hacemos entonces de segunda, o sea, la segunda derivada del tiempo total, pero evaluada en 8, ¿ya? En 8 en vez de x, y nos va a quedar entonces que esto es igual a 9, 8 al cuadrado más 36 elevado a la 3 medios, que nos da 0,009, ¿ya? Y este valor no es importante el valor mismo, sino que es un valor positivo, es decir, este es el signo, es el que nos interesa, en este caso es un signo positivo, y al ser un signo positivo, entonces lo que hace es describir un punto mínimo, porque si hubiese salido negativo, entonces estaría hablando de un punto máximo. Entonces, en este caso, ya mirando esto de aquí, con el criterio de la segunda derivada, hemos alcanzado a hacer esta confirmación, es decir, que el punto del que estamos hablando se trata de un mínimo y no de un máximo, es decir, esto de acá es una situación que no se da, ¿no es cierto? Y lo que sí ocurre es el mínimo. Entonces, mira, escribamos la respuesta, porque siempre hay que escribir la respuesta en términos de lo que nos preguntaron. Vamos a volver al ejercicio original y recordar que nos dice en qué punto de la orilla debe
debe desembarcar para llegar al pueblo lo más pronto posible. Entonces podríamos poner, dado que este es 8, entonces pongámosle a 4 kilómetros, claro, porque si esto vale 8, entonces el resto mide 4. Entonces pongámosle a 4 kilómetros antes de llegar a Q. Ya esa sería, o al menos así le escribiría yo la respuesta. Entonces pongamos aquí respuesta. Desembarcar a 4 kilómetros antes de Q, o sea, del pueblo, ya, con lo cual llegamos a la respuesta. Ahora bien, miren, este problema en términos prácticos, yo pienso que podría pedirse o sería necesario saber la dirección a la que se enfila, porque mira, si es que estamos aquí en el punto P en el barco que ha encallado, entonces, y queremos hacer esto, cálculo de la maximización, bueno, entonces significa que deberíamos enfilar hasta este punto que está a 4 kilómetros de Q, ¿no es cierto? Pero el problema está en cómo sabemos cómo enfilamos el bote para alcanzar este punto de aquí. Entonces, una pregunta que podría hacerse en un problema de estos que sería más práctico es calcular el ángulo alfa al que debe enfilar el bote para salir justo allá. Bueno, dado que sabemos que este X de aquí ya vale, dijimos que vale 8, ¿no es cierto? Esto es lo que nos salió, y acá tenemos que vale 6, entonces este ángulo puede ser fácilmente calculado con la función tangente. Entonces la tangente de alfa va a ser igual aquí el cateto opuesto 8 dividido para el cateto adyacente 6, ya, o sea que esto es 4 tercios. Entonces alfa va a ser igual al arco tangente de 4 tercios, que nos da 53,13 grados. Ya digo que esto sería lo que me interesa más al hacer esa operación de buscar el tiempo mínimo para hacer un desembarque. Bien, para terminar este problema voy a mostrarte un gráfico más exacto, porque mira que este gráfico de aquí ha sido un gráfico aproximado de la situación, ¿no es cierto?, del comportamiento general de la función, ¿ya? Pero si esta función la graficamos de manera más exacta utilizando un graficador, vamos a tener la siguiente situación, pero no te olvides que, por ejemplo, mira aquí cuando era 0, es decir, hacemos el cruce directo por agua hasta la costa, teníamos casi 4 horas, luego tenemos cuando hacemos un cruce directo por el agua, ¿no es cierto?, sin tocar tierra, nos daba un tiempo menor de 3,35 horas, pero ahora queremos saber justamente qué pasa cuando hacemos un desembarque a los 8 kilómetros, ¿no es cierto?, desde el punto de la costa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a calcularlo y luego veremos qué pasa en el graficador. Entonces, mira, la función de la que habíamos hablado es esta función de acá y vamos a reemplazarle. Entonces pongamos tiempo total para un x igual a 8, entonces nos va a quedar así: la raíz de 8 al cuadrado más 36, todo dividido para 4. Estoy reemplazando aquí en esta función x igual a 8. Luego sería más 12 menos 8, eso es 4, entonces 4 quintos. Ya que nos da, hagamos el cálculo, 3,3 horas. Es decir, es un tiempo menor. Inclusive le voy a copiar aquí, fíjate, este punto de aquí ha sido de 3,3 horas, es un tiempo menor, con lo cual al hacer ese viaje nos ahorramos unos cuantos minutos. Pero vamos a ver ahora en un gráfico exacto esta función de aquí. Aquí tenemos la función, esta función de aquí, que es la que es de la función del tiempo total, ¿no es cierto? Le hemos llamado y a esa variable tiempo total en función de x. Entonces, haciendo con este graficador GeoGebra, tenemos este gráfico de aquí. Entonces, fíjate aquí, este es ya un gráfico exacto en donde, ¿te acuerdas que decíamos que cuando hacemos el cruce directo primero hacia la costa en recto, por agua, entonces, y luego por tierra, entonces se nos consumía un tiempo de casi, yo decía 4 horas, en realidad era 3,9 horas, y cuando hacíamos un cruce directo por agua sin tocar tierra, teníamos ese punto de aquí en x igual a 12 y nos daba algo menor a eso, yo decía un poco más de 3 horas y media, ¿no es cierto? Diríamos unas 3 horas con 40 minutos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahora qué pasa, que aquí tenemos justo el punto mínimo que lo vamos a hacer visible en este momento, y entonces en este punto dice 8, entonces fíjate, 8 es el punto de aquí, y 3,3 que es algo menos de 3 horas y media, yo diría 3 horas con unos 20 y pico minutos, ¿ya? Entonces tenemos ese punto de ahí que es el mínimo, en donde se minimiza el tiempo total. Ejercicio número 7. Dice aquí, un fabricante de ensaladas sabe que si vende a 20 pesos, digamos que fueran pesos esta moneda, cada ensalada, entonces venderá 180 ensaladas al día. Por cada peso que aumenta al precio de las ensaladas, vende 9 ensaladas menos al día. Si el costo en la elaboración de una ensalada es de 13 pesos, ¿a qué precio de venta es máxima la ganancia diaria que obtiene el fabricante? Bien, vamos a ver cómo resolvemos este interesante problema. Mira, dice aquí que tenemos 20 pesos el precio de una ensalada. Vamos a ir sacando a limpio toda esta información que tenemos. Mira, pongámosle aquí 20 pesos es
el precio de una ensalada, ¿ya? ¿Qué más? Dice, entonces, si es que dice que si vende a 20 pesos por ensalada, entonces venderá 180 ensaladas al día. Entonces, 180, esto no son pesos, sino ensaladas, es el número de ensaladas que vende al día, diarias, digamos, ¿ya? Dice, pero por cada peso que aumenta el precio de las ensaladas, vende 9 ensaladas menos al día. Ya, esto es muy importante. Vamos a decir que el fabricante, el que vende, el vendedor de las ensaladas, se ha dado cuenta que si le aumenta el precio de las ensaladas, entonces ya no vende 180 como antes, sino que vende 9 ensaladas menos por el tema de la competencia y bueno, otros factores. Ya, digamos que entonces si es que le sube el precio de 20 a 21, entonces estaría ya no vendiendo 180, sino que vende o vendería 171 porque son 9 ensaladas menos al día, ¿no es cierto? Y ahí dice que si el costo en la elaboración de una ensalada es de 13, entonces saquemos acá limpio 13 pesos. Esto es el costo en la elaboración de una ensalada, costo de una ensalada, ¿ya? Entonces nos pregunta qué precio de venta, cuál sería el precio, es lo que nos está preguntando, es esto de aquí, ¿no? Le voy a poner aquí con un signo de interrogación, mira, porque esto es lo que nos está preguntando, cuál debería ser el precio de venta para la ganancia máxima. Entonces aquí mira, está hablando de ganancia, esta sería, claro, ganancia diaria, dice, ¿no? Sería la función que debemos optimizar para que la ganancia sea lo más grande posible al final del día. Entonces, mira, la pregunta es ahora cómo encontrar una función de ganancia que dependa de ese incremento que hacemos al precio de ensaladas. Podríamos empezar haciendo este análisis así, mira, la ganancia diaria, vamos a ponerle aquí ganancia diaria, una función que le vamos a llamar la función G. Entonces, mira, si quisiéramos calcular la ganancia diaria, entonces deberíamos poner el número de ensaladas que se venden en un día, ¿ya? Bueno, no sabemos, pero dice, la primera situación dice que si poner 20 pesos por ensalada el precio, se venden 180 ensaladas por día. De tal manera que podríamos poner así, 20, que sería el precio de una ensalada, multiplicado por el número de ensaladas que se vende al día, tendríamos ahí todo el dinero obtenido durante el día, que nos da esto 3,600 pesos, ¿ya? Ya, pero esto no es la ganancia, porque luego fíjate acá, dice que 13 pesos es lo que cuesta la elaboración de una ensalada. Entonces, aquí habría que restarle 13 pesos por el número de ensaladas que se venden al día, que es 180 pesos. Entonces, si hacemos este cálculo, mira que aquí podríamos poner entonces la respuesta que sería 1,260 pesos. Esto es lo que está ganando el fabricante diario con este precio de 20 pesos por ensalada. Ya, pero mira, ¿qué tal si le sube el precio a esta ensalada ya no de 20, sino que 20 más un incremento? Entonces esto es muy importante porque esta información que él dice que él se ha dado cuenta, bueno, no dice, pero vamos a entenderlo así, ¿no es cierto? Que por cada peso que sube al precio de las ensaladas, venden 9 o venderá 9 ensaladas menos al día. Es lo que habíamos dicho. Entonces, mira, ¿qué tal si ya no el precio no es 20, sino que es con un incremento? Vamos a suponer de un peso, 20 más 1, ya que claro sería 21. Ya, pero entonces ya este número 180 ya no es tal, sino es 180 menos 9 pesos por cada ensalada, perdón, por cada peso que se incremente al precio de una ensalada. Entonces sería 9 por 1, que es 9, claro. ¿Ya? Y menos el costo sería 13 por el número de ensaladas vendido, que ya no es 180, sino 180 menos 9 por 1, o sea, en realidad 171 ensaladas, ¿ya? Entonces, mira, aquí vamos ya formando una función de ganancia en términos, mira cómo afecta este incremento del peso, le afecta en esta parte y en esta parte, pero vamos a calcular cómo sería, por ejemplo, si es que ya no vendemos a 20, sino a 21. Hacemos este cálculo y nos da 1,368 pesos. Entonces, mira, si comparamos estos dos resultados anteriores con este precio de 20, obtenemos una ganancia diaria de 1,260, pero si ponemos el precio de 21, vendemos menos ensalada, claro, pero al finalizar el día, esta ganancia se incrementa a 1,368, es decir, hay un poco más de 100 pesos de incremento. Entonces, pareciera ser que al incrementar aquí obtengo una ganancia, y eso es cierto, pero solamente hasta cierto punto. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo poner, por ejemplo, aquí 20 más, es decir, subirle el precio al doble, por ejemplo, ya, mira, 20 más 20 sería 40, ya, eso hace que, claro, se incrementa el número de las ensaladas fabricadas, ya, pero aquí se va a restar, y justo, mira, se va a restar aquí 180 menos 9 por 20, porque 20 sería el incremento, y esto nos da 0, y acá también 0.
¿Ya? O sea, lo que estoy diciendo es que si ponemos un precio muy alto a las ensaladas, entonces obtenemos el efecto contrario, que lo que gano al día se va a disminuir. ¿Ya? O sea que yo podría decir que G, cuando pongo un incremento de así, mira, 20 más 20, fíjate que este sería el incremento, ¿no es cierto? Entonces tendría que multiplicar 180 menos 9 por el incremento, que sería 20, y acá menos 13, que es el costo por ensalada, de 180 menos 9 por 20. Pero yo te decía que esto de aquí de 180 menos 9 por 20 es 0, ya porque nos da 180 menos 180, eso es 0. Y entonces la ganancia sería 0, entonces estaría trabajando gratis, ¿no? En ese caso, no lograría vender ni una sola ensalada. Porque mira, esta cantidad es la cantidad de ensaladas vendidas al día, 0, ¿no es cierto? Ya, entonces no vendería ninguna ensalada. Entonces, mira, tomando en cuenta que este incremento que hacemos al precio original es el que afecta el valor final del día de la ganancia, y este justo aparece aquí, mira, aquí estamos incrementando un peso, aquí dice que 9 pesos por cada incremento de un peso es lo que se resta, ¿no es cierto?, al número de ensaladas, que también aparece en la parte de acá. Mira, esto es cuando incrementamos un precio de un peso aparte de los 20, ¿no es cierto? Entonces acá mira que aparece aquí este 20 y este 20. Entonces mira, de esta manera podemos ya pensar en una función general para saber a cuánto debemos nosotros poner el precio para que la ganancia sea máxima. Entonces una función de ganancia, fíjate cómo sería, si es que a x, entonces mira, x le voy a llamar al incremento del precio. Yo tengo esta primera situación en donde las ensaladas se venden a 20 ya, pero voy a hacer un incremento del precio general para ver qué sucede. Entonces, basándome en esta o en esta, vamos a suponer aquí ya, entonces va a ser igual a esto de aquí, mira, sería 20, que es el precio normal, más el incremento X, ¿ya? Y voy a vender al final del día 180 menos 9 veces por X, ¿ya? Pero hay que restar lo que me cuesta el costo, 13 que multiplica a 180 menos 9 por X, ¿ya? Entonces mira que lo que acabo de hacer es poner X en donde está señalado. Con eso nos damos cuenta que esta es la función que está operando y la que determina cuál va a ser mi nivel de ganancia diaria. Con lo cual llegamos a esta parte muy importante del problema, que ha sido identificar y escribir con total claridad la función con la que vamos a trabajar, la función que se va a optimizar, que es la función de ganancia. Pero mira, vamos a simplificar un poco, ordenar un poco esta expresión, porque lo que viene después será una derivación. Entonces, para que nos resulte más cómodo eso de ahí, podríamos hacer lo siguiente. Mira, la función esta de ganancia, vamos a sacarle un factor común, este de aquí, 180 menos 9x es común, ¿no es cierto? Entonces 180 menos 9x factor común, y ahora dividiendo todo esto de aquí, para el factor común nos queda 20 más x, y menos 13. Entonces sería, ¿por qué razón? Porque al dividir todo este término para el factor común, que es este, nos queda simplemente 13. Pero 20 más 13, perdón, 20 menos 13 son 7, por lo que la función ha sido 180 menos 9x, que multiplica a x más 7. Y ahora vamos a hacer la multiplicación de este binomio, que nos quedaría así. Mira, 180 por x es 180x, luego más 180 por 7, estoy haciendo esto por esto de acá, es 1260. Luego tendríamos menos 9x cuadrado, esto es cuando hago esto por esto, ¿no es cierto? Y finalmente menos 63x. Con lo cual aquí esto nos da, pongamos de primero esto de aquí, menos 9x cuadrado, es este, ¿no es cierto? Luego 180 menos 63, 117x, y finalmente más 1260. Y esta sería la función de la ganancia, claro, pero está más simplificada, y vamos a trabajar con esta de aquí. Mira, y aquí en esta parte yo sugiero hacer siempre un análisis del dominio de esta función. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque eso nos ayuda a entender qué valores de x son posibles para esta función. Porque mira que no podemos poner un x negativo, ¿ya? O no podríamos poner un x igual a 1000 pesos, por ejemplo, de incremento por la ensalada, porque obtendríamos ya valores negativos, es decir, esto significaría pérdida, ¿no? Ya, entonces, tal como vemos en el problema, podríamos poner que x va a valer desde un valor de 0, ¿ya? Ese sería el dominio. Entonces escribimos de la siguiente manera, que x va a estar entre 0 y un valor que podríamos pensar que es infinito, teóricamente, ¿ya? Porque mira, si es que ponemos el valor de 0, entonces aquí se pone 0, simplemente 0, 0, y regresamos a esta función, la original, que nos indicaba que la ganancia diaria al comienzo era de 1260 pesos, ¿ya?
Pero ¿qué pasa? Que habíamos dicho que no se puede poner valores grandes como este de 20 y esperar tener inmensa ganancia, porque mira que al poner el valor de 20, y justamente esta es una raíz de esta ecuación, obtenemos una ganancia de 0. Entonces eso significa que no vamos a poner este valor de aquí de infinito, sino un valor máximo de 20, porque cuando decimos que el incremento es igual a 20, entonces la ganancia es 0. Entonces mira, una vez indicado el dominio, luego vamos a indicar los extremos de la función. Ya, esto significa evaluar la ganancia en 0, esto ya lo hicimos, cuando ponemos, no es que estamos diciendo que las ensaladas valen 0, o sea, son gratis, no, que el incremento del precio por ensalada es de 0, significa que vale 20, y eso ya habíamos visto simplemente, y aquí lo podemos ya ver en la función, cuando esto es 0 aquí, esto es 0 acá, la ganancia, ya lo dijimos, es 1260 pesos, ya que sería una ganancia cuando tenemos el valor de 0. Y lo otro, vamos a poner la ganancia cuando es 20, es decir, lo que estamos haciendo es estos dos valores, 0 y 20, los sustituimos en x en esta función de la ganancia, pero ya hicimos, y puedes tú comprobarlo aquí. Si le pones 20 aquí en esta x y 20 acá, te va a dar un resultado de 0 pesos. Entonces mira, con esta información ya podríamos nosotros bosquejar al menos una función que podríamos ponerla de esta manera. Mira, aquí en el eje horizontal, el eje vamos a ponerle x, que va a ser el incremento, ¿no es cierto? Y en el vertical vamos a poner la ganancia diaria, o sea, la función esta con la que estamos trabajando es ganancia diaria. Entonces mira, cuando nosotros decimos que las ensaladas se venden a 20 pesos, es decir, sin incremento, entonces tenemos un resultado de 1260 pesos de ganancia diaria. Aquí le voy a poner, mira, 1260 pesos de ganancia diaria. Por lo tanto, este punto es un punto por donde va a pasar la función. Ahora, cuando ponemos un precio con incremento de 20, es decir, el precio final sería de 40, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando de incremento. Ya, si incrementamos 20 pesos por ensalada, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una ganancia de 0, entonces le pongo aquí en este punto. Y claro, mira, mirando esta función, es una función cuadrática y una función continua, entonces va a unirse estos puntos, este con este, de manera continua, es decir, haciendo un trazo continuo. Ahora, no sabemos cómo va a ser ese trazo, pero lo que sí podemos entender es que en general va a ser una función cuadrática, y lo que queremos es que en algún momento dado tenga, por ejemplo, yo le voy a poner así. Ya vamos a suponer que este es el trazo. Por el momento esto es solo un bosquejo, y lo que queremos saber es en qué instante tengo yo un punto, por ejemplo este de aquí. Fíjate que me daría un máximo, porque este punto sería máximo, y para que esto ocurra deberá la derivada. Entonces por eso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Mira, esta es una derivada que es una tangente, y esta derivada, si es que le igualamos a 0, es porque estamos diciendo que esta línea sea horizontal. Eso pasa justamente en ese punto crítico, como en el máximo, y justo en ese punto de ahí es donde queremos saber cuál será el incremento. Ya vimos que con un peso sí se obtiene incremento, con 2 tal vez sí, pero aquí no sabemos con cuánto será el incremento de la ensalada que produce la mayor ganancia. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, como decía, vamos con el criterio de la primera derivada. ¿Qué dice este criterio? Que al derivar esta función a igualar a 0 y despejar la x, es justamente esa x que me produce un punto crítico. Entonces vamos a poner así la derivada de la ganancia con respecto a x, o lo que se suele llamar g' de x, va a ser igual a lo siguiente: menos 18x, estoy derivando esta función, mira, menos 9 por 2 es menos 18x, luego esto de acá más 117, y esa es ya la derivada de la función. La voy a señalar aquí, es una función importante, ya, pero esta es una derivada en general. Esta es la primera derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualarla a 0. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿no es cierto?, que esto se hace 0 cuando la pendiente es 0, es decir, cuando esa línea es horizontal. Entonces escribimos así: menos 18x más 117 es igual a 0, y de aquí despejamos la x. Vamos a pasar al otro lado y cambiar de signo. Entonces tenemos que 18x es igual a 117. Esto es cambiando de signo a ambos lados, a ambos lados. Esto me da 117 18avos, que es igual a 6,5, o podríamos tenerlo también en fracción como 13 medios. Ya, eso es entonces 13 medios pesos o 6,5 pesos. Es ese valor que buscábamos nosotros, que produce un punto crítico. O sea que el precio de la ensalada podría ser, por ahora digamos que sería un precio interesante de analizarlo, el 20 más 6,5, o sea, venderlo la ensalada a 26,5, porque ahí se produce un punto crítico
Con lo cual podría pensarse que, claro, sabiendo que este punto que acabamos de ver aquí ha sido de 6,5, ¿no es cierto? De 6,5 podría ser ya el resultado final del problema, y de hecho lo es, claro. Pero habría que hacer un último paso en este tipo de problemas, siempre recomiendo hacerlo, y es hacer el criterio de la segunda derivada. Ahora, ¿por qué razón? Porque mira, lo que nosotros tenemos por seguro es que aquí en 6,5 se produce un punto crítico, pero un punto crítico puede ser máximo o también podría ser mínimo, porque mira, ¿qué tal si tenemos una cosa así como esta? Ya estoy mostrando en este momento. Fíjate que aquí también la derivada es igual a cero, es decir, en este punto de aquí también se produce que la derivada es cero. Sin embargo, este punto no es máximo, sino es un mínimo, y lo que nosotros queremos es que sea máximo, o sea que el precio se maximice. Entonces, ¿cómo estar seguro de que se trata de un máximo y no de un mínimo? Entonces, para eso vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada, que vamos a escribirlo aquí, criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice este criterio de la segunda derivada? Que cuando volvemos a derivar, es decir, hacemos la función g de ganancia segunda derivada, eso es derivando esto de aquí, ¿no es cierto? Ya, mira, si derivamos esto de aquí, la respuesta nos queda solamente menos 18. ¿Ya? Y ahora, evaluando este punto 6,5 o 13 medios en esta función, sabiendo el signo que nos da eso, podemos entender si es máximo o mínimo. Ahora bien, mira, esta es una función constante, entonces es siempre la misma sin importar el valor de x. Con lo cual tenemos que este 18 no es importante el número, sino que sea menor que 0, en este caso negativo. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el criterio de la segunda derivada dice que cuando tenemos, o al evaluar la segunda derivada y tenemos un valor negativo, entonces se trata de un valor máximo, ya que es justamente lo que nosotros queríamos verificar, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual, en este momento ya me doy cuenta de que la situación correcta es esta del máximo y no esta situación de acá que habíamos pensado que podría ser un valor mínimo. Ahora, lo que podemos hacer a continuación es ver cuál es esa ganancia diaria máxima que podemos obtener. Esto lo calculamos así, mira, este valor de 6,5 lo vamos a reemplazar en la función de ganancia aquí para saber este valor que tenemos, ya el valor de ganancia diaria. Hagamos justamente eso de ahí. Entonces, para hacer eso tendríamos así, ganancia, pero en 6,5 sabemos que ahí es el valor que alcanza un máximo. Entonces tendríamos, al reemplazar este valor de 6,5 en x, que es la variable, aquí y aquí, entonces nos quedaría menos 9 por 6,5 al cuadrado más 117 por 6,5 y más 1260. Y esto nos da 1640,25, que sería el valor justamente el que deberíamos ponerlo aquí. Mira, estos son pesos ganados al día con ese incremento, y es justo el valor máximo de ganancia que tenemos, 1640,3. Le voy a poner ahí. Ahora bien, mira, para terminar este ejercicio voy a mostrarte un gráfico exacto de esto de aquí. Claro, porque este era un gráfico aproximado del comportamiento de esta función. Ya sabemos que esta función se va a comportar de esta manera. Esta función va a presentar un máximo en 6,5 y el valor máximo será 1640 pesos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un gráfico preciso con un graficador, por ejemplo GeoGebra. Entonces mira, aquí tenemos la función que es la función de ganancia. ¿Te acuerdas que era menos 9x cuadrado más 117x más 1260? Y a esta función le corresponde este gráfico que tenemos aquí, en donde el dominio de trabajo era entre 0 y 20, ¿no es cierto? Entonces mira, si tú tienes buena memoria, recordarás que cuando teníamos 0, es decir, no precio 0, sino el incremento de precio de la ensalada es 0, es decir, que el precio era de 20, lo que conseguíamos era una ganancia diaria de 1260, ¿no es cierto? Entonces mira, le ponemos aquí y justo nos da este valor de 1260, que era la ganancia diaria sin incremento de precio, ¿ya? Pero conforme vamos incrementando el precio, mira que la ganancia se va haciendo mayor, y decíamos que este era el límite, ¿no es cierto?, para el incremento, porque mira que aquí cuando tenemos que el precio es 20, el incremento es 20, o sea, el precio sería 40, entonces tendríamos una ganancia de 0, o sea, no tenemos ganancia, ¿ya? Y aquí es justo el punto del máximo donde tendríamos que en 6,5, fíjate, esto de 6,5, ese es el valor que tendríamos aproximadamente por aquí, obtendríamos una ganancia de aquí optimizada de 1640,25 pesos al día. Ejercicio número 8. Dice aquí: una caja abierta de volumen máximo se va a construir a partir de una pieza cuadrada de material de 24 pulgadas de lado, cortando cuadrados iguales a partir de las esquinas y doblando los bordes. Determinar sus dimensiones. Bien, para empezar vamos a hacernos un gráfico que nos logre clarificar el asunto. Tenemos, dice, una pieza cuadrada. Vamos a dibujar esto de aquí. Es una pieza cuadrada de, según dice,
de 24 pulgadas de lado. Entonces aquí tendríamos, vamos a ponerle aquí la longitud, como es cuadrada, entonces sabemos que tiene 24 de un lado, 24 de ancho. Todo esto está en pulgadas, ¿ya? Entonces dice que con esta pieza cuadrada, no dice el material, ¿no es cierto? Pero dice que con esto se va a construir una pieza, una caja, perdón, abierta, significa sin la tapa superior, y tiene que ser de volumen máximo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a construir? Según dice aquí, dice cortando cuadrados iguales a partir de las esquinas. Entonces, mira, vamos a poner aquí que en esta esquina hacemos un corte cuadrado de longitud X, es decir, que esto, si es que es cuadrado, será X por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, claro, aquí también en la otra esquina tendríamos lo mismo, las mismas dimensiones, y acá también las mismas dimensiones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que vamos a cortar estas líneas segmentadas, van a ser líneas de corte de longitud X en todo lado, ¿cierto? De longitud X. Entonces, al hacer estos cortes, fíjate, si cortamos aquí, cortamos acá y acá, entonces vamos a doblar, porque así dice, doblando los bordes, y al doblar los bordes, entonces nos va a quedar la caja que vendría a ser un paralelepípedo sin la tapa. Entonces nos va a quedar algo como esto. Ahora bien, mira, ¿cuáles son las longitudes de las dimensiones de esta caja que tenemos aquí? Si es que todo esto mide 24, entonces lo que voy a resaltar, entonces fíjate, en este lado de la caja voy a resaltar esta longitud en color verde. Pregunta es aquí, ¿cuánto mediría esa longitud de ahí? Y la respuesta es, mediría 24 menos 2 veces X. Claro, porque si a 24, mira, esto mide 24, aquí tenemos una X y acá otra X, entonces esto en verde sería 24 menos 2 veces X, que correspondería al lado de la caja que estoy mostrando en este momento. Mira, 24 menos 2 veces X. Y claro, también tendríamos esa misma longitud aquí, ¿no es cierto? Le voy a poner aquí y también acá, que sería la base de la caja. Todas estas longitudes sería 24 menos 2X. Entonces le voy a poner acá en el dibujo a la derecha, mira, 24 menos 2X. Y la altura sería esto de aquí, ¿no es cierto? O sea, me refiero a esto de acá, sería la altura, y la altura sería la longitud de ese corte, que vendría a ser X. Bien, mira, aquí dado que la función que vamos a optimizar es el volumen, porque aquí dice de volumen máximo, ¿no es cierto? Entonces eso significa que necesitamos una función de volumen y la vamos a escribir en esa X, que es la incógnita, claro, porque no sabemos en dónde hacer el corte para que el volumen sea máximo, porque si hacemos una X muy pequeño, la caja va a ser una caja de poca altura, pero más ancha, claro. Y si hacemos una X más grande, la caja va a ser más alta, ¿ya? Pero va a ser más angosta la base de la caja, es decir, el cuadrado de la base va a ser más pequeño. Entonces, siempre vamos a obtener una caja, pero la pregunta es ¿con qué X obtenemos el volumen máximo? Entonces, para hacer eso vamos a empezar escribiendo una fórmula del volumen que es para un paralelepípedo, ¿no es cierto? Entonces, el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura, ¿ya? Ese sería entonces el volumen. Ahora, el área de la base, como ya sabemos, fíjate aquí en esta base, ¿no es cierto? Sería un cuadrado de base, del lado de la base 24 menos 2x, entonces le ponemos 24 menos 2x elevado al cuadrado, porque ese sería el área de la base. Esto es un área de un cuadrado. Mira que no le he dibujado la parte no visible, pero estamos hablando de este cuadrado de aquí que lo voy a rayar. Entonces mira, esta sería el área de la base. Dice, pero por altura, y como tú ves exactamente la altura corresponde a esta longitud del corte, que eso es igual a X. Vamos a simplificar un poco esta función, nos quedaría así, mira, ejecutando este binomio al cuadrado, tenemos 24 al cuadrado, eso es 576, luego tendríamos menos, el doble producto sería 96x, y luego más el término este al cuadrado nos quedaría 4x elevado al cuadrado, pero todavía tenemos x, esta x de acá, que nos quedaría así. Vamos a hacer esa multiplicación y nos quedaría de la siguiente manera. Voy a empezar por el cuadrado. Aquí tendríamos lo primero 4x elevado al cubo, luego menos 96x al cuadrado y luego más 576x. Bien, este es un momento interesante cuando obtenemos una función de la que vamos a maximizar, ¿no es cierto? En este caso es maximizar, entonces le voy a señalar esta porque digo que es una función muy importante, es la función del volumen ya en términos de esta x que es la longitud del corte.
En este punto yo sugiero hacer siempre un análisis del dominio de la función. Esto es importante para saber qué valores de x puede tomar en esta fórmula. Mira, mirando el gráfico podemos nosotros establecer el dominio de esta función, es decir, cuáles son los valores posibles para esta x, es decir, para esta longitud del corte. Entonces, analizando solamente por inspección gráficamente, nos damos cuenta que el x menor posible, es decir, si vamos suponiendo que la x es más pequeña cada vez, vamos a entender que el menor valor posible para x será igual a 0. Y el mayor valor posible para x será el valor de 12, porque 12, fíjate, es la mitad de este lado, ¿ya? Y entonces x, claro, no podríamos hacer un corte más grande que 12, ¿ya? Porque del otro lado, en cambio, ya no podemos hacer. Entonces, eso nos lleva a decir que el valor más grande posible para x sea el valor de 12. ¿Ya? Y vamos ahora a calcular los extremos. Entonces una cosa es el dominio y otra los extremos para esta función, y eso se obtiene cuando evaluamos este x igual 0 en la función, será el extremo inferior, y este x igual 12 en la misma función, que será el extremo superior. Cuando x es igual a 0, fíjate, podemos hacerlo inclusive intuitivamente. Si es que x es igual a 0, imagínate tú que esta altura de la caja se va haciendo cada vez más pequeña, pero al mismo tiempo ensanchándose la base, es decir, haciéndose una caja, digamos, más aplastada, pero más grande. Entonces, al hacerse 0 quedaría simplemente, finalmente, un cuadrado de 24, una lámina, ¿no es cierto?, cuadrada de 24 pulgadas, pero sin altura. Entonces, por este valor de aquí diríamos que el volumen en 0 es igual a 0. Esto también se lo puede hacer sin necesidad de intuirlo, sino reemplazando ese 0, fíjate en esta función de aquí, 0, 0 y 0, el volumen es igual a 0. Similarmente, entonces, encontramos el otro extremo. El otro extremo es porque vamos a hacer entonces el volumen, calcular el volumen cuando el x es igual a 12. Y la respuesta será también 0. Podemos intuitivamente también hacerlo así. Mira, imagínate ahora que esta x, la longitud del corte, se va haciendo cada vez más grande. Eso significa que la altura de la caja se va haciendo más alta, pero al mismo tiempo se va haciendo más angosta, es decir, el cuadrado de esta base cada vez es más pequeño, hasta que llega a una altura máxima de 12, y cuando llega a eso, entonces abajo se transforma solamente en un punto, con lo cual el volumen se va reduciendo hasta llegar a 0 justamente cuando x llega a ese valor máximo igual a 12. Esto también lo podemos encontrar calculando aquí. Fíjate, le reemplazamos 12 aquí, 12 aquí, 12 acá, y encontramos ese valor de 0. Puedes tú comprobarlo también si gustas hacer ese cálculo. Bien, entonces mira, podemos hacer una especie de resumen gráfico de lo que está sucediendo. Si es que hacemos un gráfico esquemático, no preciso, pero esquemático, un bosquejo, digamos, aquí podemos ponerle x, la longitud de ese corte, de ese cuadrado de las esquinas, y acá el volumen. Entonces entendemos que mirando esta información de aquí, que cuando el volumen, perdón, cuando la longitud del corte es 0, entonces alcanza un volumen de 0. Eso significa que la función va a pasar por aquí, por el origen. Y también sucede que cuando x es 12, le voy a dibujar por aquí el 12. Mira, cuando x es 12 también alcanza un volumen de 0. Entonces esto es lo que está ocurriendo, y dado que esta es una función continua, mira, esta es una función polinómica continua, no tiene restricciones para los valores de x en ese intervalo, entonces entenderíamos aquí que la función vendría o sería un solo trazo, ¿no es cierto? Vamos a ponerle así, ya, esa sería la función. Claro, yo no sé exactamente por dónde va la función, podría irse para abajo inclusive, pero vamos a suponer que eso es lo que está ocurriendo. Ahora mira, si es que la función fuera de esa forma como estoy haciendo, ¿no es cierto? Habrá un punto especial en toda la función, el que estoy mostrando en este momento, mira, en donde el volumen se hace máximo, y ahí justamente pasa una línea tangente que justo es horizontal, y la pendiente de esta línea tangente, dado que es horizontal, es igual a 0. Esto que estoy diciendo en este momento se llama criterio de la primera derivada, que dice que cuando yo derivo la función y si le igualo a 0 esa derivada, entonces estoy, y al despejar, claro, la x, entonces estaría yo encontrando ese x que en este momento no sé cuánto vale, pero que produce una maximización de esta variable, que en este caso es el volumen. Entonces vamos a hacer justamente eso de aquí, que acabo de mencionar, se llama entonces criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar b' de x, y esto es simplemente una derivada de una función polinómica. Nos queda así, 4 por 3 es 12x elevado a la 3 menos 1, 2, luego menos 96 por 2 son 192x elevado a la 2 menos 1, 1, y más 576. Esto le igualamos a 0 porque decíamos que la pendiente es la que se hace 0, recuerda esto, ¿no? Y entonces ahora sí vamos a proceder a resolver esta, que resultó ser una ecuación
cuadrática. Hay varias maneras para resolver. Yo sugeriría la forma general utilizando la fórmula para la resolución de la ecuación de segundo grado, que es esta de aquí. Mira, dice que vamos a tener dos soluciones. Sería así: menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac y dividido para 2a. Toma en cuenta que estos valores de a, b y c son estos de aquí. Mira, a es coeficiente de x cuadrado, b es este coeficiente de x y c es este término independiente. Haciendo entonces esos reemplazos nos quedaría de la siguiente manera. Esto sería igual a menos b, dice, entonces sería 192 más menos la raíz cuadrada de 192 al cuadrado menos 4 por 12 y por 576 y todo dividido para 2a, que eso es 24. Entonces mira, el x1, es decir, la primera respuesta, se obtiene cuando utilizamos el signo más y x2 se obtiene cuando usamos el signo menos. Con esto nos quedaría entonces lo siguiente: x1 va a ser igual a 4 pulgadas y x2 va a ser igual a 12 pulgadas. Ya, eso nos da, y te invito a que tú lo compruebes este resultado con tu calculadora. Bien, pero aquí fíjate, tenemos dos respuestas, 4 pulgadas y 12 pulgadas, pero vamos a desechar 12 pulgadas porque ya sabemos, mira, que con 12 pulgadas el volumen es cero. Así que la única respuesta posible, desechando esto, entonces nos vamos a quedar con x1 igual 4 pulgada. Entonces sabemos ahora que en x1 igual 4, o sea, en este punto que decíamos no sabemos cuánto, ahora ya sabemos. Le voy a poner aquí que este x ha sido 4. Ya ocurre algo interesante, que es un punto crítico donde la derivada se hace 0. Ya, pero todavía falta terminar este problema haciendo el criterio de la segunda derivada, que es un paso que a veces los estudiantes se lo suelen saltar, pero es importante hacerlo porque mira, esto de aquí, lo que acabamos de encontrar no nos da la seguridad total de que este punto sea un máximo, porque podría ocurrir esto. Mira, ¿qué tal si la función fuese algo como esto y se va más bien para abajo? Si es que ese fuera el caso, que no lo es, pero supongamos, si ese fuera el caso, también en x igual 4 ocurriera esto de aquí, fíjate, o sea que también la derivada aquí es la tangente, es horizontal y también se hace 0 y este punto sería x4. Ya, entonces, ¿cómo cerciorarnos de que este punto que acabamos de encontrar está describiendo un máximo y no un mínimo? Porque fíjate, lo que tenemos arriba sería un máximo absoluto y acá un mínimo. Entonces eso se logra con el criterio de la segunda derivada. ¿Ya? Y vamos a derivar y luego te explico el criterio. Entonces mira, vamos a mirar dónde tenemos la función primera derivada y encontramos que la función primera derivada es esta, que la voy a señalar aquí en color verde, a tu izquierda la estoy señalando. Esa es la primera derivada. Pero entonces vamos ahora con la segunda derivada. Entonces le ponemos así: volumen segunda derivada, claro, en términos de x, va a ser igual a ¿cuánto? Aquí haríamos así, fíjate, es muy fácil, 12 por 2 son 24, x elevado a la 2 menos 1, 1, luego menos 192, nada más, y luego esta derivada de acá de este número es igual a 0, ¿ya? Bueno, esta es la segunda derivada, pero ¿qué hacemos con esta segunda derivada? Vamos a reemplazarle, este es el criterio de segunda derivada, al reemplazar una abscisa de un punto crítico, es decir, esta x de aquí, en la segunda derivada, si obtenemos positivo será un mínimo y si obtenemos negativo será un máximo. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es aquí en esta x le vamos a poner x igual a 4, de tal manera que nos queda la segunda derivada en 4, ¿no es cierto? Sería igual a 24 por 4, que es 96, menos 192, que es igual a menos 96. Ahora mira, este valor de 96 no es importante, no tiene ningún significado. Lo que sí tiene significado es que este valor es negativo, es decir, que esto es menor a 0. Por lo tanto, si es que es menor a 0, así dice el criterio de la segunda derivada, significa que nos está indicando, nos está mostrando que aquí tenemos un punto máximo, que es justamente lo que nosotros necesitábamos cerciorarnos. Entonces mira, esto significa que esta situación que estoy mostrando ahora es la correcta y esta más bien la de abajo no está ocurriendo. Entonces, concluyendo, tenemos que en x igual 4 se produce una maximización del volumen y no sabemos cuánto es ese volumen, pero lo vamos a calcular. Mira, en este momento vamos a hacerlo así: en esta función, la función de volumen aquí, le vamos a reemplazar 4 para ver cuál es ese volumen máximo que obtenemos. Entonces nos quedaría así, mira, volumen de 4 es igual a 4 por 4 elevado al cubo, que estoy haciendo aquí en x, estoy reemplazando el valor de 4 y nos queda 4 por 4 al cubo, luego sigo menos 96 por 4 al cuadrado y luego más 576 por 4. Hacemos ese cálculo que nos da
1024, en este caso tendríamos las unidades pulgadas elevado al cubo, unidades de volumen. Pero poniendo ya la respuesta al problema, la respuesta entonces tendríamos así, como nos dice calcular las dimensiones de la caja, le voy a escribir aquí, porque mira, si retornamos al problema, tendríamos lo siguiente. Fíjate que aquí en el problema nos dice determinar sus dimensiones. Dimensiones son largo, ancho y altura, ¿no es cierto? Entonces, pongamos la respuesta por acá. Respuesta, mira, el largo de la caja va a ser igual al ancho porque este es una caja de base cuadrada, ¿no es cierto? Que será igual a 24 menos 2x, ¿ya? Pero esta x ya lo vimos que era 4, entonces esto es 24 menos 2 por 4, o sea 8, y esto es igual a 16 pulgadas. Ya eso tendríamos entonces largo y ancho. Y la altura de la caja es igual al largo del corte es x y esto sería igual a 4. Si quieres tú podrías comprobar que al hacer 16 elevado al cuadrado estarías ahí calculando el área de la base, ya que nos da 256 y al multiplicar por 4 nos da 1024, que era este volumen. Fíjate, lo tenemos aquí, el volumen máximo, es más, lo voy a dibujar aquí. 1024, le voy a escribir, digo aquí, el volumen máximo que se obtiene. Bien, para finalizar, mira, te voy a mostrar un gráfico exacto, porque este gráfico de aquí es un gráfico aproximado que nos muestra el comportamiento de esta función en este intervalo de trabajo entre 0 y 12. ¿Ya? Y a manera de comprobación, entonces vamos a utilizar un graficador como el GeoGebra para mostrarte un gráfico exacto. Entonces lo que vamos a hacer es graficar la función de volumen en esta de aquí. Fíjate, esta función la vamos a graficar y vamos a encontrar estos elementos. Entonces mira, aquí tenemos esta función, la que habíamos mencionado, la función esta que será la función de volumen 4x cubo menos 96x cuadrado y más 576x. Y esta función le corresponde este gráfico que tenemos aquí, como se ve en efecto, mira, el volumen es 0 en x igual 0 y el volumen es 0 también en x igual a 12, ya, pero tenemos entonces un máximo en esta cima, digamos aquí, ya que lo vamos a hacer visible ahora, en donde verificamos, fíjate que es justamente ocurre en 4, es decir, aquí 4, y nos produce un volumen máximo de 1024 pulgadas al cubo. Ejercicio número 9. Dice aquí dos postes, uno de 12 pies de altura y el otro de 28 pies, están a 30 pies de distancia. Vamos a ir haciendo un gráfico para entender mejor la situación. Vamos a poner la línea del piso ahí. Dice uno de 12 pies de altura, entonces vamos a suponer que fuera este de aquí el poste de 12 pies de altura, entonces le voy a poner aquí su medida, ¿ya? Y el otro dice de 28 pies, están a 30 pies de distancia, entonces el otro, bueno, no le voy a hacer escala, solamente voy a entender que este es más grande, ¿ya? Y este es de 28 pies y dice que están a una distancia de 30 pies el uno del otro, se entiende, desde sus bases. Dice se sostienen por dos cables conectados a una sola estaca, ¿ya? Desde el nivel del suelo hasta la parte superior de cada poste. Ya no nos dice dónde está la estaca, eso es lo que nos va a preguntar, pero vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la estaca, fíjate, pequeña, ya, esa es una estaca y entonces se entiende que los cables que sostienen van desde la parte superior a la estaca y nos pregunta dónde debe colocarse la estaca, es decir, esta de aquí, para que se use la menor cantidad de cable, ¿ya? Entonces, mira, dependiendo de dónde se ponga esta estaca, entonces de la longitud sumada de los dos cables, porque aquí tenemos un cable y acá otro, entonces sumada la longitud va a cambiar esa magnitud, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, para acá, por ejemplo, podría aumentar, para acá disminuye hasta cierto momento y luego aumentar esa longitud total. Entonces, lo que queremos saber es dónde colocar la estaca para que tengamos la menor cantidad de cable. Entonces fíjate, la longitud del cable es la cantidad que tenemos que analizar para obtener un punto mínimo. Vamos a escribirle así, fíjate aquí en el gráfico, le vamos a llamar a esta longitud que estoy mostrando con color rojo, le vamos a llamar X, y siendo 30 la total, entonces a esta que tenemos acá le vamos a llamar 30 menos X, o sea, el resto. Tomando en cuenta que estos son triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Porque entendemos que los postes son perpendiculares al piso, ¿ya? Entonces se han formado dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Entonces en esos triángulos rectángulos que estoy en este momento señalando, rayando, fíjate es el 1, tenemos un cateto conocido 12 y el otro cateto conocido, bueno, en realidad desconocido, pero nominado, digamos, X, y entonces nos va a quedar, la hipotenusa va a ser igual a lo siguiente, fíjate, le voy a poner así. La hipotenusa será 12 al cuadrado más x al cuadrado. Eso será entonces la longitud de esta hipotenusa. Ahora mira, en el otro triángulo
triángulo, en este digamos así más grande, ya en este triángulo también, claro, triángulo rectángulo son conocidos 28 y 30 menos x. Bueno, 30 menos x no es conocido, pero está ya nominado. Y entonces según eso podemos escribir la hipotenusa, que será, al igual que estuvo fue en el otro, ¿no es cierto?, triángulo, será el cuadrado de un cateto, 28 al cuadrado, más el cuadrado del otro cateto, que es 30 menos x y elevado al cuadrado. Ahí tendríamos entonces ya las longitudes de cada cable. Entonces, mira, ahora lo que vamos a hacer es escribir la función de longitud de los cables. Entonces voy a llamarle a esta la distancia 1, a esta hipotenusa la distancia 2. Ya esto solamente para explicar lo siguiente. Mira, la longitud del cable va a ser igual a la suma de las dos distancias, ¿ya? Distancia 1 más distancia 2. Pero la distancia 1 es esta raíz cuadrada, entonces la vamos a poner aquí. Yo le voy a escribir primero la x, mira, x cuadrado más, y este 12 al cuadrado, eso es 144. ¿Ya? Y más la otra longitud, que va a ser la raíz cuadrada de, y vamos aquí a operar esto para tener un valor más cómodo de trabajar. Vamos a hacer primero 28 elevado al cuadrado, eso es 784. Luego dice aquí más, ¿no es cierto? Entonces más, luego tendríamos, dice 30 menos x al cuadrado. Vamos a hacer este binomio al cuadrado. Tendríamos el cuadrado de la primera cantidad es 900. Luego tendríamos menos 60x, esto es el doble producto, ¿no es cierto?, de esto por esto. Y luego más x elevado al cuadrado. Ahí tendríamos entonces la función de longitud en términos de esta cantidad x. Entonces vamos a escribirle para tenerle ya como una función simple, raíz cuadrada de x cuadrado más 144. Y luego más el segundo término. Vamos a escribir primero este x cuadrado de aquí. Luego menos 60x, y vamos a sumar esto de aquí, 900 más 784 nos da más 1684. Hemos alcanzado en este punto la función principal o función que vamos a analizar, vamos a optimizar para obtener un mínimo. Esta es la de longitud del cable. Bien, en este punto yo sugiero siempre hacer el análisis del dominio de la función. Es algo que a veces los estudiantes no lo hacen, ya, pero siempre es importante, me parece a mí. Esto del dominio es pensar qué valores son posibles para esta x, ¿no? Porque, mira, yo no puedo poner aquí x, por ejemplo, igual 50. ¿Por qué? Porque la x es esta longitud de aquí y lo máximo que podría medir es 30. Entonces aquí ya se da cuenta, mira, en un análisis solamente gráfico, es decir, por inspección, determinamos que el dominio de esta función está entre 0 y 30. O sea, en otras palabras, mira, esta x, el menor valor que podría tomar sería 0, ¿ya? Y el mayor valor que podría tomar sería 30, ¿ya? Ahora mira, ¿cuándo valdría 0? Valdría 0 cuando esta estaca está cada vez más a la izquierda y llega hasta esta base de aquí. Entonces un cable iría desde aquí hasta acá y el otro cable se cruzaría directamente hasta la punta del otro poste. Ya esa sería una circunstancia. Y cuando x valga 30, es decir, el valor máximo, es porque esta estaca la ponemos, mira, fíjate, cada vez más hacia la derecha hasta que finalmente llega acá, con lo cual un cable sería esto, cruzándose de aquí a acá, y el segundo cable sería desde la base hasta la punta del poste. Ese es el dominio. Y luego de esto del dominio, yo sugiero encontrar los extremos. ¿Cómo se encuentran los extremos? Bueno, se encuentra haciendo que x valga 0 en esta función de aquí y luego que x valga 30 en esta misma función de aquí, para ver la función de dónde a dónde va en términos de la longitud del cable. Entonces ya dijimos, mira, que cuando x vale 0 es porque la estaca está aquí, pero eso podemos obtenerlo también en esta función de acá, siendo que x valga 0. Mira, si es que x vale 0, vamos a poner así la longitud cuando x vale 0, entonces sería la raíz, fíjate, aquí es x vale 0, entonces sería la raíz cuadrada de 144, eso es 12, ¿no es cierto? Ya, más, luego tendríamos raíz cuadrada de, como este es 0 y esto es 0, entonces tendríamos raíz cuadrada de simplemente 1684, que nos da 53,04 pies, dice, ¿no es cierto? Esto son las unidades. Y ahí esa longitud, entonces, recuerda, ya lo dijimos, es la longitud que va cuando la estaca está ubicada aquí en este punto, entonces sería esta longitud. Eso es 12, fíjate, es este 12 de aquí, y más esta hipotenusa que se cruzaría hasta acá, ¿ya? Y eso sería entonces 30 al cuadrado más 28 al cuadrado, es decir, esta cantidad de aquí, la raíz de 1684 nos da 53 y un poco más pies.
Ese es un extremo, pero tenemos otro extremo acá cuando la longitud, la función de longitud la evaluamos en 30, es decir, cuando entendemos que la estaca más bien va a estar acá, ¿no es cierto? Entonces, si va a estar acá la estaca, entonces al reemplazar tendríamos otra longitud. Mira, aquí sería 30 al cuadrado y 144, entonces como 30 al cuadrado es 900, entonces más 144 sería 1044 raíz más la raíz cuadrada de 30 cuadrado, que es 900, menos, aquí tenemos 60 por 30, son 1800, y más 1684. 60,31 pies. Entonces mira, haciendo que la estaca esté en esta parte de acá, tenemos 50 y un poco más de pies, y haciendo que la estaca esté acá, tenemos 10, casi 10 pies más, 60 como algo pies. Entonces mira que la longitud del cable cambia según ponemos la estaca. Entonces de este análisis que acabamos de hacer, podríamos hacer un análisis preliminar gráfico. Me refiero a esto, mira, que yo sugiero siempre hacer en este momento, que es poner en el eje X justamente la variable independiente, que es esta longitud X, y según eso vamos a ver qué valores tenemos aquí para la longitud. Entonces mira, decimos que cuando X vale 0, o sea, estoy aquí en este punto, aquí es el 0 para X, entonces la longitud del cable es de 53,04 pies, entonces le ponemos aquí, mira, 53,04 pies, y entonces entendemos que la función va a pasar por ese punto de ahí. Luego, cuando es 30, entonces mira, en X 30, fíjate en el gráfico, aquí le pongo 30, y entonces en ese punto, o a esa altura de ahí, entonces debo medir una cantidad de 60,31 pies, o sea que estamos por arriba de este. Voy a ponerle así, mira, está más arriba. Esto de aquí es 60,31 pies. Entonces la función tiene que pasar obligadamente por este segundo punto de aquí. Ya, ahora, ¿con qué trazo va a ir la función de aquí a acá? No sabemos, pero podríamos suponer que esa, siendo, claro, una función continua para todos los números reales, inclusive en general, ¿no? Y en particular en este dominio, entonces entendemos que va a ser un trazo continuo desde aquí hasta por acá. Entonces, siendo así, lo que nosotros queremos encontrar es un punto donde se minimice la longitud del cable. Eso es lo que queremos hallar, es decir, un punto que gráficamente vendría a ser esto, donde una línea tangente que pasa topando en un solo punto, en este de aquí, cuya pendiente sería igual a 0, por eso es que igualamos a 0 la derivada, ya vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, ese punto de ahí queremos saber X a cuánto vale esto para que produzca un punto crítico que tenga una menor longitud de cable. Bien, entonces para hacer eso vamos a utilizar el criterio de la primera derivada, que justamente a la función esta la vamos a derivar, eso significa encontrar la tangente, ¿no es cierto? Pero le vamos a igualar a 0 porque queremos que esta tangente sea horizontal, y vamos a despejar a X para ver en dónde ocurre eso que la tangente es horizontal, o sea, con pendiente igual a 0. Entonces nos fijamos en esta función de aquí, la vamos a derivar en este momento, ¿ya? Y luego despejaremos X. Entonces derivamos L', le voy a llamar así L' la derivada, entonces vamos a derivar este primer término. Nos queda así, mira, 1/2 de X cuadrado más 144 elevado a la menos 1/2. ¿Por qué es esto? Porque aquí estoy usando regla de la cadena, tomando en cuenta que esta cantidad que está dentro de la raíz, al pasar el exponente fraccionario, queda a la 1/2, ¿no es cierto? Entonces quedaría de esta manera. Pero falta derivar aquí el interior, es decir, el radicando que tenemos acá, y la derivada de eso es 2x. Luego podríamos simplificar ese 2 con ese 2 y tendríamos la respuesta. Bueno, este término está derivado. Para el segundo término haríamos algo parecido. Sería 1/2 que multiplica x cuadrado menos 60x y más 1684 elevado a la menos 1/2 y multiplicado también, como hicimos antes, ¿no?, a la derivada del contenido de esta raíz, y esta derivada sería 2x menos 60, ¿ya? 2x menos 60. Vamos a simplificar un poco. Por ejemplo, yo le haría aquí, para ahorrarme un paso, mira, este 2x menos 60 le voy a sacar factor común 2 y me queda x menos 30, ¿ya? Y este 2 se va a eliminar con este 2 de acá. Ya con eso me ahorra entonces un paso, y nos quedaría entonces de esta manera. L', le voy a poner así este primer término, x le pongo en el numerador, y en el denominador le voy a poner x cuadrado como raíz otra vez, fíjate, porque está a la menos 1/2, dice, ¿no es cierto? Entonces eso significa una raíz en el denominador, ¿ya? En el segundo término le voy a poner, aquí dice más, ¿no es cierto? Más arriba voy a escribir esto que me quedó, este factor de aquí, que es x menos 30, y en el denominador le pongo esa raíz, x cuadrado menos 60x más 1684.
Ahí tenemos la función derivada, ¿ya? Bueno, esta la voy a señalar porque es la función derivada, que es una función importante también, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es lo que dijimos, ¿no? Igualar a cero esa derivada para luego poder despejar x. Entonces, mira, vamos a hacer eso de ahí. Voy a copiar nuevamente la derivada, x dividido para la raíz de x cuadrado más 144. Voy a cambiar ese signo más, fíjate aquí, ya te explico luego por qué. Este más le pongo menos, pero aquí arriba cambio los signos para compensar lo que hice y le pongo aquí 30 menos x, abajo idéntico, x cuadrado menos 60x más 1684, ¿ya? Y todo esto, ¿te acuerdas? Esto era igual a 0, ¿ya? Pero lo que voy a hacer ahora es este término de aquí, que está con signo menos, lo voy a pasar todo al otro lado y va a ir con signo más. Ya, eso hago porque si no lo hiciera así, es decir, si lo pasara este término que antes estaba más, paso con signo menos y luego al elevar al cuadrado se pierde esa información del menos y nos puede dar soluciones que se llaman extrañas, ¿ya? Bueno, hacemos esto entonces y nos queda eso de ahí. Ahora vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, elevamos al cuadrado a la izquierda, elevamos al cuadrado a la derecha y nos va a quedar así, mira, x elevado al cuadrado y dividido para, abajo la raíz desaparece, x cuadrado más 144, todo esto al lado izquierdo. En el lado derecho tendríamos así, fíjate, aquí dice 30 menos x al cuadrado, vamos a ejecutar ese cuadrado de una vez aquí, entonces tendríamos 900, eso es 30 al cuadrado, ¿no? Menos 60x y más x cuadrado, y en el se elimina esa raíz, nos queda x cuadrado menos 60x más 1684. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer esta multiplicación en cruz, como solemos decir, ¿no es cierto? Este por este y esto por lo otro, y obtener un polinomio. Veamos entonces, voy a hacer esto de aquí, mira, este x cuadrado por todo esto de acá, entonces nos va a quedar, y multiplicando de una vez, x a la cuarta menos 60x al cubo más 1684x cuadrado, y ahí esto tendrá que ser igual al producto del otro, mira esto multiplicado por lo de acá, entonces voy a hacer primero por x cuadrado, nos quedaría así, 900x cuadrado menos 60x al cubo y más x a la cuarta, repito que estoy haciendo x cuadrado con todo esto de acá, y ahora voy a hacer 144 por todo esto de acá, nos queda más 144 por 900, eso es 129.600, luego hacemos 144 por 60x, nos queda menos 8.640x, y finalmente 144 por x cuadrado me queda justamente eso, 144x elevado al cuadrado. Ya, entonces ahora analizando ambos lados de esta última expresión, tendríamos lo siguiente, fíjate, podríamos simplificar, eliminar este x cuarta con este otro x cuarta porque están a cada lado idénticos, entonces pueden restarse. Ahora, este de aquí con este de acá es idéntica situación y nada más podemos hacer. Entonces lo que podemos hacer ahora es con los x cuadrado, mira, aquí tenemos x cuadrado y acá x cuadrado. Vamos a poner todo a la izquierda y nos queda 1684 menos 900 y menos 144 son 640x al cuadrado. Ahora vamos con los términos lineales, en realidad es el único que tenemos aquí, pero a la izquierda nos queda más 8640x, y este de aquí que está con signo positivo es un término independiente, entonces nos quedaría menos 129.600 y todo esto igual a 0. Bien, ahora resolvemos esta ecuación de segundo grado utilizando, bueno, hay varias maneras. Yo sugiero utilizar la fórmula general que dice así, mira, x1,2 es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a, en donde estas cantidades a, b y c son estas, fíjate, esto es a, esta de acá es el coeficiente del término lineal es b, y esto de aquí es c. Entonces haciendo esos reemplazos en la fórmula de segundo grado, tendríamos así, entonces esto es igual a menos b, dice entonces menos 8640 más menos la raíz cuadrada de 8640 al cuadrado menos 4, dice por a, pero a es 640 y por c, pero c es 129.600 con signo menos, y le voy a hacer más aquí en medio y nos queda así, sería raíz cuadrada dividido, dice para 2a, pero 2a es, a es 640, entonces sería 1280. Entonces haciendo este cálculo, cuando utilizamos el signo más aquí en la fórmula obtenemos x1, y cuando utilizamos signo menos en esta fórmula obtenemos x2, entonces escribimos los resultados x1 y x2. x1 es menos 45 medios y x2 es igual a 9 pies. Bueno, entonces aquí simplemente por cuestiones lógicas eliminamos esto. ¿Por qué? Porque es un valor negativo, y x, fíjate que x es la distancia
distancia que va de la base del primer poste hasta la estaca, eso es lo que pusimos, ¿no es cierto? Entonces X no podría ser un valor negativo, así que X tiene que ser un valor necesariamente dentro de este dominio. ¿Te acuerdas? El dominio era entre 0 y 30, con lo cual nos quedamos solamente con esta respuesta que tenemos acá, que la estoy señalando en este momento. X ha sido igual a 9 pies. Entonces fíjate, podemos inclusive aquí poner este valor de X igual a 9 pies en el gráfico, ¿no es cierto? Normalmente aquí los estudiantes suelen pensar que ya el ejercicio está terminado porque la respuesta, en efecto, claro, es esa la respuesta, pero yo sugiero hacer un último análisis porque mira, el hecho de que hayamos hecho la derivada igual a 0, eso nos garantiza que aquí en esta x igual 9 tenemos un punto crítico, ¿no es cierto?, que optimiza la función. Sí, pero la función o ese punto crítico podría ser, como aquí está indicado, un mínimo, pero también podría darse el caso de que no es un mínimo, sino que es como lo que estoy dibujando ahora, ese punto, es decir, mira, también tiene una abscisa igual a 9, pero justo en ese punto de aquí, claro, también la derivada se hace 0, pero este es un punto máximo. Entonces, para determinar esa situación de si este x igual a 9 corresponde a un mínimo absoluto, como en este caso, o un máximo absoluto, como lo que estoy dibujando acá, entonces, para descartar esta situación de acá, entonces hacemos, o yo sugiero hacer finalmente para este tipo de ejercicios, el criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice este criterio? Dice que al derivar nuevamente esta función derivada, ¿no? O sea, esta de acá abajo, mira, la función esta que ya está derivada, al hacer una nueva derivada sobre esta función anterior, entonces obtenemos una función llamada segunda derivada, y al evaluar este x en la función segunda derivada, según el signo que nos da esa cantidad, podemos establecer, determinar si se trata de aquí de un mínimo o un máximo, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces aquí tenemos esta función que ha sido la función segunda derivada. Entonces, según este criterio de que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que esta x que encontramos aquí, que era igual a 9, la pusimos en el gráfico, fíjate, esta x de aquí igual a 9, entonces la vamos a sustituir en esta función segunda derivada y vamos a hacer el cálculo. En otras palabras, vamos a sustituir aquí 9, aquí también 9, y vamos a revisar cuánto sale. Y nos da que la segunda derivada al evaluar en x igual 9 ha sido igual a 0,041. Te sugiero que tú lo compruebes con tu calculadora, pero este valor 0,041 no es importante. Lo que sí importa es que es mayor a 0, en este caso es positivo, con lo cual esto es justamente el criterio de la segunda derivada. Si esto es positivo, entonces tenemos un valor mínimo, porque si fuera negativo estaríamos hablando de un valor máximo. Entonces aquí habla de un mínimo, ¿ya? Entonces, con lo cual confirmamos, mira, en este gráfico que tenemos acá, que esta situación que habíamos mencionado de aquí, que era máximo, esto se elimina, es decir, eso no es correcto lo que está sucediendo, sino que tenemos acá un mínimo. Vamos a escribir la respuesta según como nos estén preguntando. Mira, dice, ¿dónde debe colocarse la estaca para que se use la menor cantidad de cable? Entonces pongámosle aquí la respuesta, ¿no es cierto? Como dice, ¿dónde debe colocarse la estaca? Yo diría a 9 metros del poste menor, ya pongámosle así, a 9 metros del poste menor, porque hay un poste menor y un poste mayor. Ya con eso tenemos entonces la respuesta al ejercicio. Ahora bien, mira, para finalizar este ejercicio me gustaría mostrarte un gráfico exacto de la situación, porque mira que este gráfico que hicimos así, aquí era un gráfico, un bosquejo, ¿no es cierto?, un gráfico aproximado, pero si utilizamos un graficador como GeoGebra, podemos ver entonces ya las características reales de esta función que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es graficar, fíjate, esta es la función que la vamos a graficar, esta que es de estas dos raíces sumadas. Mira, aquí tenemos la función de la longitud de la que estábamos analizando, ¿no es cierto? Es esta función y le corresponde este gráfico que vemos aquí. Entonces, mira, en este gráfico que vemos aquí, justamente lo que habíamos dicho, fíjate en el dominio, ¿no? Dijimos que x estaba entre 0 y 30, cuando era 0 tenía entonces una longitud de 50 y algo, era, ¿no? Mira, 53, algo, ¿ya? Y cuando era 30 me acuerdo que había un valor de 60, algo, por ahí un poquito más de 60, pero tenemos un valor mínimo de longitud de cable justo aquí, mira, en esta parte, en donde encontramos justo 9, mira, o sea, en este punto que corresponde a 9, y tendríamos una longitud de cable de 50 pies. Ejercicio número 10.
Dice aquí, tres puntos A, B y C están situados de modo que el ángulo entre los segmentos AB y BC es de 60 grados. Vamos a empezar dibujando esto de aquí para tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Mira, vamos a ponerle el punto A, por ejemplo, le voy a poner aquí. El punto B no nos dice nada al respecto de una dirección preferencial, entonces pongámosle en general por ahí el punto B, y luego dice que hay un punto C, pongámosle por ejemplo este punto C por acá, ¿ya? Y dice que el ángulo que forman AB con BC es de 60 grados. Entonces entre AB y BC tenemos aquí un ángulo de 60 grados. Ya, vamos ahora a seguir leyendo. Dice, un automóvil sale del punto A hacia el punto B a 80 kilómetros por hora. Entonces eso significa que tenemos que en un instante sale, y le voy a poner este vector con color negro, va a ser el vector de velocidad. Mira, 80 kilómetros por hora es de este vehículo que sale en un instante. Y dice que en el mismo instante, en el mismo momento, del punto B parte un tren, este es otro vehículo, un tren hacia el punto C a 50 kilómetros por hora. Y vamos a graficar esto de aquí para tener en cuenta ese asunto. Le voy a poner una flechita con color rojo un poco más pequeña porque esta es 50 kilómetros por hora, es un vehículo más lento, este es un tren, ¿ya? 50 kilómetros por hora. Entonces dice, si la distancia entre el punto A y el punto B es de 200 kilómetros, entonces vamos a indicar esa circunstancia de aquí. Podemos ponerle de esta manera, se me ocurre a mí ponerle así. Mira, esto es la distancia inicial entre A y B, entre los dos móviles, es de 200 kilómetros. Ya, y luego nos pregunta, dice, ¿en qué momento al comenzar el movimiento será mínima la distancia entre el automóvil y el tren? Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la distancia entre los dos vehículos va a ir cambiando de longitud. Mira que al inicio la distancia de entre ellos va a ser de 200, claro, cuando el uno está en A y el otro está en B al inicio. Pero en algún momento un vehículo estará por aquí, el otro estará por acá, entonces la distancia será esta. Luego un vehículo estará por aquí, el otro estará por acá, la distancia mira que es menor. Luego el uno estará por aquí, el otro estará por acá, mira que la distancia es un poco menor todavía, y luego el uno estará por aquí y el otro estará por acá, entonces mira que la distancia será menor. Vamos a suponer que aquí en un instante dado la distancia entre ellos es la menor de todas las distancias posibles. Entonces esa es la situación que vamos a analizar, y lo que vamos a hacer a continuación será poner una distancia en general. Vamos a ponerle con este color. Mira, vamos a suponer que el 1 recorre, por ejemplo, esta distancia X, que es grande, me refiero de aquí hasta acá, y el otro recorre una distancia menor porque este es más lento. Entonces vamos a suponer que está por aquí. Ya vamos a suponer que esta es la distancia entre los dos en general, y en particular cuando sea la menor de las distancias. Aquí pongámosle la distancia de, y se ha formado, mira, un triángulo. Es un triángulo cualquiera, no tenemos certeza de que sea algún tipo especial de triángulo, es un triángulo en general. Entonces dijimos, fíjate que la distancia que va a recorrer el 1 va a ser X, entonces le voy a poner así, fíjate, esta distancia de aquí, le vamos a llamar X, la que va a recorrer este vehículo, digamos así, de color negro, ¿ya? O el vehículo rápido, ¿ya? Porque hay un rápido y un lento. De tal manera que esta otra distancia, la que estoy en este momento indicando, será el resto en 200, o sea que será 200 menos X. ¿Ya? De tal forma que mire que en este triángulo que está rayado tenemos ya varios datos. Tenemos que uno de los lados es, bueno, no es que sabemos cuánto vale X, pero lo hemos nominado ya como 200 menos X. Por el otro lado tenemos ya esta distancia, también la hemos nominado. No sabemos nada sobre esta otra distancia, la podemos llamar Y, me refiero a esta de aquí. Entonces fíjate, voy a ponerle de esta manera, que esta distancia de aquí se va a llamar Y, no sabemos cuánto es la distancia que recorrería el vehículo de color rojo. Y vamos a empezar justamente haciendo esto, es decir, obteniendo una expresión de esta distancia en función de los datos que tenemos ya mencionados. Entonces vamos a empezar haciendo esto. Fíjate, podríamos decir que como una fórmula general, la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Claro, esta es una fórmula de escalar para movimiento rectilíneo uniforme. Ahora mira, en este problema en ningún punto nos dice que se trata de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Pero justamente por no decir nada es que vamos a tomar lo más simple posible, que es el movimiento más simple, el movimiento rectilíneo uniforme, tanto para un vehículo como para el otro. Mira, pongámosle así el vehículo rápido, ¿ya? Le pongo subíndices R, indicando que esto se aplica para el vehículo rápido. Y también vamos a aplicar para, hablemos así, el vehículo lento, ¿ya? La distancia que recorre el vehículo lento, el tiempo que le toma al vehículo lento. Entonces, mira, en la primera expresión, en esta relación de aquí, tenemos que la rapidez
que tiene el vehículo que es justamente más rápido, este de color negro es de 80, ¿no es cierto? Entonces reemplazamos y ponemos 80 es igual, y luego la distancia que recorre este vehículo desde aquí hasta el punto, justo donde es en el instante en que el otro se encuentra acá, y tenemos esta distancia de general D, es la distancia X. Entonces nos quedaría así, X dividido para el tiempo que le toma al vehículo rápido hacer ese traslado desde aquí hasta acá. Ahora, ¿qué pasa con el otro? En el otro caso del otro vehículo, mira, aquí tenemos que para el segundo vehículo, el más lento, su rapidez es de 50 kilómetros por hora. La distancia que recorre este vehículo no la sabemos, de tal manera que la llamamos y dividido, claro, para el tiempo que le toma al vehículo lento. Pero aquí hay una situación importante. Mira, ¿qué relación hay entre el tiempo rápido y el tiempo lento? Es que son los mismos tiempos. ¿Por qué razón decimos que son los mismos tiempos? Porque es obvio, mira, si tú te pones a pensar, es lógico que el tiempo que le toma en ir al vehículo rápido desde aquí hasta acá, haciendo este traslado, es el mismo tiempo que le toma en el vehículo de hacer su trayecto desde aquí hasta acá, porque esto es un instante común a los dos. Es decir, que hay una sincronía en este instante, es decir, en ese instante los vehículos se encuentran en esas posiciones habiendo transcurrido el mismo tiempo. O sea que el tiempo del vehículo rápido es igual al tiempo del vehículo lento, y vamos a llamarle simplemente un tiempo T. ¿Ya? Ahora mira, si es que este tiempo es el mismo en las dos relaciones, vamos a despejar aquí el tiempo de la primera relación y nos quedará que ese tiempo es X dividido para 80. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy despejando esta X por 1 del denominador y dividido para 80, pero es el mismo que el tiempo de acá, y al despejar en el lado de acá tenemos que eso es Y dividido para 50, en cambio, ¿ya? Y entonces de aquí podríamos despejar Y, fíjate, la Y puede despejarse haciendo 50 por X, nos quedaría así, 50X dividido para 80. ¿Ya? Y claro, tomando décimas a cada arriba y abajo, nos queda que Y es igual a 5 octavos X. Y es igual a 5 octavos X, y eso mismo le voy a escribir acá en el gráfico. Y ha sido igual a 5 octavos X. ¿Ya? Y es muy importante porque esta ya es una relación entre una distancia que recorre el uno y la del otro. Entonces tenemos ya en este triángulo, fíjate, los catetos, no es hipotenusa, sino el tercer lado, digamos así, porque no es triángulo rectángulo, ¿no? Pero aquí tenemos un ángulo comprendido entre estos dos lados, que es de 60 grados. Entonces aquí vamos a aplicar, se puede resolver de varias maneras, pero se me ocurre a mí que podríamos aplicar la llamada ley de cosenos. ¿Ya? Esta ley de cosenos es una ley, una propiedad, digamos así, trigonométrica, que dice que uno de los lados elevado al cuadrado, vamos a ir escribiendo, mira, uno de los lados, el d, ¿no es cierto?, de aquí, elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, pero claro, el uno de ellos es 200 menos x, ya, al cuadrado, pero dije la suma de los dos, ¿no es cierto? Y este de acá que era y, claro, pero ya sabemos que esto es 5 octavos x elevado al cuadrado. Luego dice así esta ley de cosenos, menos dos veces el un lado, o sea 200 menos x, por el otro 5 octavos x, y por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, es decir, el que está opuesto al d que estoy ahora calculando, este de aquí. Entonces esto es 60 grados, coseno de 60 grados, pero mira que coseno de 60 grados, eso es igual a un medio. Y este 2 entonces puede simplificarse con ese 2 de aquí, por lo que la expresión queda, así simplificándola un poco, entonces diría que d cuadrado es igual, aquí sería 200 menos x al cuadrado, pongamos esto de aquí 25 sobre 64, estoy aplicando el cuadrado de esta cantidad, ¿no es cierto?, por x cuadrado, luego menos, y aquí tendríamos, yo le voy a poner aquí 5 octavos x que multiplica a 200 menos x, ese sería el cuadrado de esta distancia. Vamos a simplificar un poco más. Aquí tendríamos así, mira, d cuadrado es igual, vamos a hacer este binomio al cuadrado, 200 al cuadrado es 40.000, luego menos el doble producto de este 200 por este, entonces sería 400x, y luego más el cuadrado de la segunda cantidad, que sería x, luego más esto que tenemos ahí, 25 64avos x al cuadrado, luego vamos a multiplicar esto por 200, nos queda menos 125 x, ¿ya? Y finalmente más, ¿por qué más? Porque tenemos menos con menos, tendríamos así 5 octavos x elevado al cuadrado.
Ahora mira, aquí tenemos que los términos que son coeficientes del cuadrado son este y el 1 que tendríamos ahí sobreentendido, ¿no es cierto? Entonces hagamos aparte ese cálculo para ver cuánto nos sale. Es decir, vamos a hacer x cuadrado más 25 64 avos x cuadrado, es decir, los señalados, ¿no? Más 5 octavos x al cuadrado. Entonces sacamos denominador común, será 64. Dividimos 64 para 1, porque claro, entendemos que este tiene su denominador 1 y lo multiplicamos por lo de arriba, entonces nos queda 64x cuadrado más, aquí tendríamos este 64 para 64 es 1 y por 25 nos queda 25x cuadrado y más, finalmente 64 dividido para 8 es 8 y 8 por 5, 40x cuadrado, con lo cual nos da 129 64 avos. No podemos simplificar esta expresión y nos queda ahí. Entonces vamos a escribir lo que nos queda después de esa suma que hicimos aparte. Nos quedaría que la distancia al cuadrado va a ser, escribamos primero los cuadrados, sería 129, acabamos de hacer 64 avos x al cuadrado. Luego vamos a hacer esto de aquí, fíjate, los que son términos coeficientes de x. Aquí tenemos menos 125x y acá menos 400, entonces me daría menos 525x, es decir, esto que tenemos aquí con lo de acá, y un término independiente de 40.000, entonces tenemos más 40.000. Sería entonces la distancia elevado al cuadrado. Pero ahora tomando raíz a ambos lados y solamente tomando el resultado positivo para esto, tendríamos que esto es d igual, acá se elimina el cuadrado, y en el lado derecho queda entonces expresado así, 129 64 avos x cuadrado menos 525x más 40.000. Bien, este es un momento importante aquí en la resolución del problema porque hemos ya conseguido la función que se va a optimizar, es decir, la función en este caso es una función de distancia. En términos, voy a poner aquí, fíjate, en términos de x, claro que x es una característica geométrica del problema que le hemos llamado a esta distancia que está entre el punto A y el punto en donde se encontraría el objeto de color negro, el móvil, ¿no es cierto?, en distancia menor con el objeto de color azul que se encuentra en la parte de acá. Ya, entonces, bueno, ahora sí, en este punto de aquí yo sugiero en este momento analizar el dominio de la función que se va a optimizar, es decir, de esta distancia. Esto significa establecer, pensar en entre qué valores posibles está esta x de aquí, es decir, porque mira, yo no podría pensar que esta x valga, qué sé yo, 500, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjate que apenas mide 200 desde A hasta B, ¿no es cierto? Entonces, si es 500, este objeto, esta x estaría muy arriba y el otro estaría muy acá, entonces la distancia sería muy grande, ¿ya? Entonces, la menor de todas las distancias posibles podríamos pensar que es igual a 0. Claro, es igual a 0 cuando esta x es tan pequeña como la que estoy mostrando ahora, es decir, en el momento de partida en donde la distancia entre los dos es de 100. Claro, porque si el uno está aquí, el otro está arriba y la distancia entre ellos es la línea, el segmento AB. Entonces la distancia menor es 0, le pongo, mira aquí abajo, 0, ¿ya? Y la mayor de las distancias, podríamos pensar que sería infinito en este ejercicio, ya no pienso que sería incorrecto, claro, pero en términos más específicos, si es que nos restringimos nuestro análisis hasta la distancia B, vamos a restringirlo justamente así y vamos a poner que el límite superior para x será de 200, es decir, todo terminará el análisis cuando este objeto haya llegado hacia el punto B. Entonces aquí tenemos, mira, el dominio de esta función entre 0 y 200, pero cuando es 0, la distancia entre ellos va a ser de 200, ¿no es cierto? Este análisis que estoy haciendo ahora se llama los extremos. Entonces decía que al analizar extremos, lo que se hace es la función de distancia, evaluarla en este punto inicial del dominio en 0 y nos va a quedar 200. Claro, eso es mirando el gráfico porque decía que al comienzo, ¿no? Mira, en el gráfico, al comienzo la distancia entre los dos era de 200, claro. Pero eso mismo lo podemos conseguir si es que evaluamos aquí, fíjate en esta función de aquí, si le ponemos en la x 200, 0 nos va a dar 200. Claro, porque mira, esto es 0, 0 al cuadrado es 0, por esto es 0, esto también me da 0 y será simplemente la raíz de 40.000, pero la raíz de 40.000 es 200 kilómetros. Ya, ese sería un extremo y el otro extremo, como tú ya te darás cuenta, es cuando esta x vale 200, entonces es cuando el objeto de color negro ha llegado hasta el punto B y entonces en este caso, al reemplazar esta 200 tendremos el trayecto recorrido por el otro objeto
que se obtiene cuando reemplazamos así. Mira, en esta función decíamos que vamos a reemplazar ese valor, entonces tendríamos 129 por 200 al cuadrado dividido para 64 menos 525 por 200 y más 40.000, 125 kilómetros, que sería la distancia que recorre el vehículo rojo, el tren, en ese mismo tiempo que le toma al vehículo de color negro en hacer el trayecto desde A hasta B. Entonces, mira, en este momento podemos ya hacer un gráfico esquemático de la situación que nos ayude a entender el asunto. Mira, tenemos, si es que hacemos esto, que yo sugiero hacerlo en este momento, aquí le vamos a poner la distancia X y acá le vamos a poner la distancia D entre vehículos, ¿no? Recuerda que son cosas distintas. X es esta distancia desde aquí hasta donde llega el vehículo primero, ¿no es cierto? Y esta D es la distancia entre los dos vehículos. Entonces, mira, sabemos que cuando en el instante en que, o digamos así mejor, cuando X es igual a 0, es decir, cuando tenemos ahí al inicio, ¿no es cierto? Al inicio X era 0, la distancia es igual a 200 kilómetros. Esto es lo que hemos visto aquí, mira. Entonces le vamos a poner aquí, fíjate, 200 kilómetros y entenderemos que la función va a pasar por este punto. Me refiero a una función de distancia, esta función de aquí de distancia. Y luego tenemos que en esta información de acá dice que cuando X es 200, en cambio la distancia entre ellos es de 125. Entonces vamos a ponerle aquí 200 y la distancia, como tú ves, la distancia es menor a la anterior. Pongámosle por aquí 125 y claro, entendemos que la función pasará por este punto de ahí. Pero podemos suponer que esa trayectoria podría ser algo como lo que estoy dibujando aquí. Ya no sabemos exactamente, después mostraré un gráfico exacto. Bueno, entonces en esa trayectoria de ahí podría ocurrir esto. Mira que en un punto dado, un X que no sabemos cuánto vale, en ese X la distancia entre los vehículos sea una distancia menor posible, que no sabemos cuánto es, podría ser de, qué sé yo, unos, no sé, 80 por ahí kilómetros entre ellos, ya, y no sabemos eso de allá. Esto se le llama un punto crítico, y este punto es donde la derivada, mira que la derivada es la tangente que pasa por este punto de aquí, y cuando la derivada se hace horizontal, entonces su pendiente es igual a 0. Esto que estoy mencionando en este momento se le llama el criterio de la primera derivada, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, derivamos la función, la igualamos a 0 y despejamos X para encontrar esta X que produce ese punto crítico en donde la derivada se anula, y este punto de aquí, digo, podría ser un punto mínimo, claro, porque esto es un punto, sería mínimo absoluto para esta función. Entonces vamos a hacer justamente eso de ahí, y esta función que tú ves en ese recuadro en rojo la vamos a derivar e igualar a 0. Entonces empecemos. La derivada, pongamos d', ¿no es cierto? Derivada, dado que esta es una raíz cuadrada, entonces si suponemos que esto está elevado a la 1/2, porque eso significa una raíz, ¿no es cierto? Entonces tendríamos así, mira, 1/2 que multiplica a 129,64, es decir, lo mismo, ¿no? Menos 525x y más 40.000 elevado a la menos 1/2, esta es la derivada, estoy aplicando aquí la regla de la cadena, ya, pero hay que multiplicar ahora por la derivada interna, es decir, de esta función del radicando que está aquí dentro de la raíz, y entonces tendríamos así lo siguiente: 2 por 129,64 x, ya, y vamos a poner así porque hay que multiplicar menos 525, ya, esa sería la derivada interna. Entonces, fíjate, vamos a acomodar un poco esto porque luego necesitamos igualar a 0. Claro, esta es la derivada, pero vamos, decía, a arreglar un poco esto de aquí. Podríamos pensar en simplificar este 2 mitad 1 y este 64 mitad 32, ¿ya? Y con lo cual yo podría escribir la derivada de la siguiente manera. Mira, derivada va a ser igual, yo le voy a poner así, fíjate, este 2 que tú ves aquí, lo voy a poner así, 2. En el numerador voy a poner esta cantidad que me queda aquí, mira, que sería 129 dividido para 32 o 32avos x menos 525, es lo que le pongo aquí esto en el numerador, porque en el denominador voy a poner toda esta que es una raíz. Fíjate que tiene exponente negativo, lo cual significa que puedo poner como una raíz al denominador, acá 129,64avos x al cuadrado, lo mismo, no, menos 525x más 40.000. Ya, esta sería entonces la función derivada, y esta es también una función importante porque esta nos va a indicar, nos va a hablar de estos puntos críticos. Entonces hagamos lo siguiente ahora. Decíamos que no solo que derivamos, sino que igualamos a 0.
¿Ya? Entonces, si es que tú te imaginas que el 0, claro, tiene también su denominador 1, vamos a hacer esta multiplicación en cruz, como solemos decir, ¿no? Es decir, esto por 1 y esto por 0, que me dará 0, por lo que finalmente tendría entonces 129,32 menos 525 es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué hacemos a continuación? Despejamos la x. Mira, vamos a dejarle este término aquí, 129,32x, y pasamos este término al otro lado, o bien sumamos 525 a cada lado, nos quedaría igual 525. Y ahora despejamos x, que va a ser igual a 525 multiplicado por este 32 de aquí, ¿no es cierto? Y dividido para este 129. Y nos da 130,233 kilómetros, ¿ya? Ahora mira, hay que ponerle atención a esto porque decíamos que ese punto es muy importante. Esa X en términos gráficos será esto justamente, mira, lo que dijimos en el gráfico que recorre el objeto desde aquí a acá, 130 y pico kilómetros, ¿no es cierto? Y también en este gráfico de aquí, que en ese gráfico vamos a ponerle ese resultado, 130,233 kilómetros. Mira, le estoy poniendo aquí en el gráfico 130,233 kilómetros. Ahí en ese instante ocurre que hay un punto crítico. Pero mira, el problema no termina en este momento como algunos estudiantes suelen pensar, porque mira, nosotros sabemos que en este X ocurre un punto crítico que podría ser mínimo o podría ser también máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que si mira, si la función no es así como la supusimos de esta manera, sino que la función fuese de esta forma, como la estoy mostrando, entonces aquí ocurriría que el punto crítico no es mínimo, sino es máximo. Fíjate que la abscisa es la misma, ¿no es cierto? 130,233. Y también en este punto ocurre que la derivada es igual a 0, o sea, la pendiente de inclinación de esta recta es 0 porque es horizontal, tan horizontal como esta de acá. Entonces, claro, el punto de acá sería un máximo, pero ahora, ¿cómo estar seguros de si este punto me refiere a un máximo o a un mínimo? Sabemos que la derivada se anula así, pero no tenemos una certeza absoluta de que este punto de acá, perdón, este sea un mínimo y no sea un máximo. Entonces, ¿cómo hacer eso? Para terminar estos ejercicios siempre sugiero hacer ese análisis que se llama el criterio de la segunda derivada, que consiste en derivar la función que se ha derivado ya, es decir, esta que es la primera derivada, vamos a aplicarle una nueva derivada y en ese resultado vamos a reemplazar este x igual a 130,233 y miramos qué signo obtenemos como resultado y dependiendo de ese signo determinaremos ya con total seguridad si se trata de un máximo o un mínimo. Bien, aquí tenemos la función segunda derivada y lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar ese valor de x que era igual a 130,233. Eso lo vamos a reemplazar aquí y lo vamos a reemplazar acá para ver qué es lo que pasa allí. Haciendo ese reemplazo nos da como respuesta 0,026. Ya este valor no es importante, lo que sí es importante es su signo, en este caso mayor que 0, o sea signo positivo, lo cual indica que es, según este criterio que ya lo mencioné de la segunda derivada, que está refiriéndose que en ese sitio existe un mínimo. Ya entonces, una vez que tenemos ya dilucidada esa circunstancia, entonces nos damos cuenta aquí que lo que ocurre verdaderamente es esto de aquí, es decir, que existe un mínimo y más bien lo del máximo, eso descartamos, ¿no es cierto? Eso no ocurre. Bien, finalmente para terminar este problema, vamos a calcular el tiempo, es decir, el instante en que los objetos están a una distancia menor, que por cierto no sabemos cuál es esa distancia menor, pero podríamos calcularla. Mira, aquí en esta función de distancia podremos reemplazar este valor 130,233 en esto de aquí y aquí para encontrar esa distancia menor. Que lo vamos a hacer pero más adelante cuando mostremos un gráfico exacto de esta circunstancia. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar, fíjate, en cualquier parte podríamos reemplazar donde hayamos analizado el tiempo. Entonces podría ser el caso aquí, fíjate, mira, dado que x es lo que ya sabemos, 130,233, entonces le reemplazamos en esta expresión que vemos aquí y con eso podemos calcular el tiempo. Hagamos justamente eso, entonces aquí tendríamos que el tiempo va a ser igual lo que ya dijimos antes, ¿no es cierto? X dividido para 80, ¿ya? Pero esta X era 130,233 y entonces al dividirse para 80 me dará el tiempo y este será un tiempo en horas. Me da 1,63 horas, que sería la respuesta final al ejercicio. Es decir, un poco más allá de 1 hora y media
tenemos que la distancia es la menor entre los dos vehículos. Ahora mira, para terminar decía que podemos hacer un gráfico exacto porque este gráfico es solamente estimativo, es un bosquejo de la situación, pero utilizando un graficador como GeoGebra podemos esta función graficarla y ver cuál es ese gráfico con mayor exactitud. Aquí tenemos en el GeoGebra, mira, la función, la que hemos graficado es esta de aquí, que dice la raíz cuadrada, etcétera, ¿no es cierto? Y a esta función le corresponde este gráfico que vemos en la parte de acá, en donde en efecto ocurre esto, mira que cuando X, esa distancia, ¿no es cierto? Era X, la distancia entre los dos vehículos al inicio es de 200 kilómetros. Y decíamos que la distancia X, el límite para X era 200, porque mira que cuando era 200, ¿no es cierto?, kilómetros esa X, entonces el otro vehículo se encontraba a 125, me parece que era exactamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos esos dos puntos de ahí que eran representaban el dominio de la función, ¿no es cierto?, en 0 y 200, y este punto que tenemos acá en 200, en esta parte de aquí, que sería de coordenadas 200 con 125. Ya, pero lo que queríamos calcular era la distancia menor, entonces justo en este punto tenemos, como ya se ve en efecto aquí tenemos un mínimo, ¿ya? Y en ese mínimo tenemos, fíjate, 130,23, bueno, etcétera, aquí me sale más preciso, con una distancia entre ellos de 76 yo diría 25 kilómetros, que al comienzo me parece que dije que estaba por los 80, bueno, ahora sí ya con exactitud, 76,25 kilómetros de distancia, es la menor distancia entre los dos vehículos. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado y nos veremos en el próximo video. Chao.